¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana. Bueno, Franco se reía por no llorar y yo retomo ese tema que la verdad muestra una desconexión tan grande entre lo que te pasa a vos y lo que les pasa a ellos. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es un concepto fundacional, fundamental del kirchnerismo? Inclusión. Yo agrego este elemento, inclusión selectiva. Ellos eligen a quienes incluyen y en este momento de ajuste se están incluyendo y se están salvando ellos. ¿Te acordás que ayer te contábamos que el PAMI, en el medio de la votación en diputados del acuerdo con el fondo, entre gallos, no te digo y medianoche, pero a la tarde, contrarreloj, metió en planta permanente a 200 personas? ¿Recuerdan que dijimos eso? Atornilló a 200 personas a planta permanente. Todo bien, pero justo ahora, digo, de los creadores de Atornillamos contrarreloj a 200, hoy un nuevo éxito y es esta unidad de resiliencia argentina. Sí, tenemos un nuevo gasto para solventar. ¿Sabes cuál es un síntoma de COVID? Porque es para combatir o para hacerle frente a los efectos del COVID. Esto es lo que dice el boletín oficial. Ahora te voy a contar qué es resiliencia. Pero el COVID te da pérdida de olfato político, salvo que sea una guachada y que sea como yo te diga, que están salvándose entre ellos. Olfato político es la falta de empatía. Fíjate lo que pasó hoy. Fuiste a cargar nafta, más o menos promedio 10% de aumento. Y ya calculan que con este aumento del 10% de la nafta, ahora marzo va a ser el mes con mayor inflación en 2 años. Acordate siempre, el ajuste es la inflación. Pero además agrega el changuito del ajuste. Los impuestos que van a subir, seguramente, si estás en la ciudad de Buenos Aires o en algunas provincias que no votan al kirchnerismo, vas a tener revalúos inmobiliarios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, vas a tener las tarifas segmentadas. Se viene un paquete de restricciones que tan mal y tan irritado lo tiene el gobierno y tan claro lo tiene el gobierno que está explotando el frente de todos con los socios peleándose. Vamos a hablar de eso. Pero en este contexto de ajuste, el gobierno, como si nada de esto ocurriera y con una falta total de empatía, inventa una subsecretaría nueva. La tengo que leer porque es la Unidad de Resiliencia Argentina. Resiliencia es un término que estaba tomado de la física, hace algunos años se puso de moda también en la psicología y es la capacidad de dar vuelta al partido de la vida. Se te muere un familiar, enfermedades, desgracias, cosas que te pueden ocurrir, esa capacidad de salir adelante. Bueno, le agrego acá, porque lo hizo esta unidad, resiliencia comunitaria, porque además, como los calditos, agregale comunitario a todo. Es el plato kirchnerista, agregale esa palabra. Porque no somos seres individuales, solo somos seres colectivos. Es terrible, pero esto está por ejecutarse. El sueldo no importa exactamente cuánto es un sueldo alto. Y es de alguien que le llevó un proyecto en diciembre. Al presidente le llevó una carpetita con una idea. ¿De quién se trata? De este señor, este terapeuta, se llama Fernando Melillo. Nada contra él, no es personal, porque esto ya vemos, es una política de inclusión selectiva. Y un día defendí mi tesis sobre resiliencia e intersubjetividad, me recibí de psicólogo, esto es de 2018. A mí me parece muy bien si Melillo se recibe de psicólogo y tiene una tesis con algo que él piensa. Él tiene todo el derecho a llevar una carpeta y presentarla. Lo que es rarísimo es que en este momento, donde vos a lo mejor estás perdiendo clientes o estás perdiendo poder adquisitivo y donde no hay laburo, estén dando laburo a cosas que no son trascendentales. Esta unidad, que tiene carácter está dependiendo de la jefatura de gabinete, va a ser como, pues nadie sabe exactamente, la verdad. Si vos lees y volvés a leer, es peor que leer a Lacan. Hay grupos de estudio para tratar de desentrañar qué dice ese boletín oficial. Pero el boletín oficial dice algo así como: créase la unidad ejecutora especial temporaria Resiliencia Argentina en el ámbito de esta jefatura de gabinete de ministros.
tendrá por objeto la coordinación y ejecución del programa Resiliencia Argentina. Es decir, el licenciado Fernando Melillo reúne las exigencias de idoneidad, experiencia necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones del titular de la unidad que se crea. Es decir, lo que va a hacer, dice ahí, es un nexo entre otros organismos del Estado y la sociedad para ver cómo se fomenta y se educa en resiliencia después del COVID. Pero ¿cómo? ¿No tenemos ya un Ministerio de Salud? ¿No tenemos un Ministerio de Desarrollo Social? ¿No hay un Ministerio de Economía con partidas directamente apuntadas a los sectores más desfavorecidos? ¿No hay algunos movimientos sociales de muchísima proximidad con el gobierno? ¿Necesitamos agregarle a este 1000 hojas de burocracia otra capa más, no de dulce de leche, sino de una subsecretaría que va a haber que mantener? La respuesta es sí. Por eso yo te digo que estás perdiendo la empatía si estás en el gobierno, no te estás dando cuenta que el clima social no está para ir agregando, porque si no, todo el mundo se empieza a sentir un poco estúpido. ¿Viste la foto de Fabiola? Que parecía que era como la foto que le había alertado al gobierno que no se podía descuidar más y que tenía que entender que ese mundo de la realidad de la sociedad de esfuerzo era el mundo que había que atender, porque esa foto mostraba un esfuerzo de la sociedad y una foto de un cumpleaños sin ninguna privación. Que la vida continúe como si no hubiera pandemia. Eso fue terrible y demoledor para el gobierno. Seguramente en un tamaño más chico vemos la misma disociación. Una sociedad que está en pleno ajuste y esfuerzo y un nombramiento como si fuéramos el Banco Mundial y estuviéramos financiados por los países más ricos del mundo y nos damos el lujo de crear otra subsecretaría. Así las cosas en la República Argentina, mientras vos haces el esfuerzo. Acompáñame, voy a presentar el programa. Está Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está la querida Lucía Salinas. Buenas noches. Y está el atigrao, el hombre atigrao, que es Osvaldo Bazán. Pedro Picapiedra. Ahí está, Pedro Picapiedra. Ya Badabadú. Pero tengo también que presentar a alguien que ustedes conocen muy bien. Aníbal Fernández, lo escuchamos. Qué hermoso Roku este. Roku, Curro, sí. 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 ¿Estamos al aire? Total. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el quirófano de TN? El quirófano está... Mire, el quirófano... Sí. Si uno tiene un bisturí en la mano es porque siempre ustedes tiran carne Sí. sobre la camilla. Es Te lo una cosa equiparon lindo, Diego, ¿eh? ¿Eh? Se ve que hay empatía hacia vos, ¿eh? Linda escenografía. Está bien, está bien. Perón, que a usted le gusta mucho Perón, decía, si querés que algo no salga, crea una comisión. Yo diría hoy ayornado es crear una subsecretaría de la subsecretaría. No. Si querés que algo salga, tenés que elegir bien a quién darle la comisión. Ahí Esa era la frase. Por favor, no tergiversemos al general Perón. Punto. Está muy bien. Bueno, Aníbal, ¿qué vamos a decir? Digamos, habemos un cargo nuevo, una subsecretaría, dicen que es por 2 años, pero también nos decían que el impuesto al cheque era por 2 años. Como siempre se quedó. La suba del IVA. La suba del IVA. era... Siempre todo es lo que se transitorio. plantea como transitorio después queda. Es albergue Es así. transitorio para Yo todos nosotros. esperaba, Muy bien. bueno, como te gustan los telos, yo esperaba que la payasa Filomena estuviera al frente de esta subsecretaría. Porque ¿a dónde está la payasa Filomena? Hizo una aparición nomás y después la borramos. Honda Bueno, preocupación. no, yo habría que averiguar, ¿eh? A lo mejor tiene alguna facturita que presenta. Ahí Osvaldo Sí, está. mirá Bazán cómo le sale la coreo. Sí, la veo todos los días, la grabé. Sobre el agua hay un pulpo y un caracol. Vos sos un cabeza de pulpo, Bazán. ¡Oh! Lo suyo es envidia. Escúcheme. Si querés pasate por la subsecretaría de Resiliencia, sí, Está te bien. dan una mano. No para me hace El superar. falta la resiliente, usted es muy resiliente, porque Sí. usted siempre le tiran una resistente. madera para flotar. Resistente. Nunca traga Resistente. agua, Aníbal. Siempre en Yo un momento aprovecho le este tiran- espacio. No, yo aprovecho este espacio porque siempre salgo a flote porque soy contador y abogado. Y le voy a hablar a los Larroque de la vida, A ver. los Máximo. Sí.
Epa. A ver, Que yo me los como entre Epa, dos epa. panes, ¿ok? Sí, porque se A mí no están me van a venir a peleando. correr un zapallo de 40 y pico de años que sigue hablando como si estuviera en el Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Me refiero a La Roque, porque Máximo no tiene un terciario, ya lo sabemos todos. Yo soy un soldado del presidente de la Nación. Después con el resto soy par, ¿ok? Así que La Roque y Máximo bajen el copete, ¿eh? O los hago echar de la plaza como Perón en el 74, imberbes. Bien, no sé si usted tiene ni balcón ni pólvora, ¿eh? Permítame que le diga. Lo puede meter en un baúl, Bueno. si no. Vos imaginate, bueno, no te hagas Bazán. el picante, no te Bazán. hagas el picante, Y bueno. Bazán. Yo para Bueno. aprovechar sus no te hagas el habilidades. picante, Bazán. Yo sé muy bien el recorrido de tu novio cuando sale de tu casa. Primera cosa que el Señor. marido es marido. No El empiece, marido. no empiece a carpetear, que eso no tiene elegancia. El carpeteo... No. Yo no carpeteo nada. Si esto es de puro pico, y esto es picantear un poco en las redes sociales. Claro. Vos imaginate la de fiambre que nos hubiésemos ahorrado en los 70 si los peronistas hubiésemos resuelto las cosas por Twitter como ahora. Es verdad. Internet nos salvó la vida a Es todos, verdad, por porque favor. si no estábamos a los Gracias plomazos. Silicon Valley, por favor. Es verdad. Es una verdad. De repente salvaje Aníbal hoy. tiene razón, Pero ¿eh? sí. Es una No, esto es de salvajada. pico. Ahora yo me hago el picante ahora, después, nada, los invito a comer. Si esto ya está, Bueno, muchachos. ¿qué cosas? Perdón. ¿Qué cosas ya está? ¿Qué Ya cosa? está, si esto ya está. Ya están todas las cartas sobre la mesa, ya está. Ya está. No hay más. Es esto. Por eso, a los que se hacen ahora los Rodolfo Walsh, los Camilo Cienfuegos, renuncien al PAMI, a la ANSES, a Aerolíneas, a la TV pública. El día que alguno de estos que de pico se hacen los Camilo Cienfuegos renuncia al sellito de goma, a la lapicera y el chofer, me voy caminando a Luján. Así que Bueno, Aníbal. ya sabemos que esto es. Ahí está. Bueno, ese era... Esto es fulbito para la tribuna, después ya estamos como chanchos. Hay una Estamos promesa en el como aire. chanchos. Estamos como chanchos. Es cierto. ¿Hay algo de Sí. eso? El Aníbal, año que viene tengo un programa en TN, así que Está bien. Ah, bueno. ¿sí? hago caníbales en TN. sí. Gracias, Aníbal, ¿eh? Está en nuestro horario, Cari. Bueno, muy bien. Yo, ¿de qué se trata la obra? A De ver. que escaló el conflicto. Después, si se van a unir en el 2023, puede ser, es muy probable, pero digo, ¿cómo se llama la obra? El día de hoy es escaló el conflicto entre el kirchnerismo y el gobierno. Sí, pero sí son lo mismo, está claro, pero para que ubiqué como los boxeadores de antes, cuando había blanco y negro, pantalón oscuro, pantalón blanco, porque no sabías bien. Bueno, pantalón oscuro tenés a, digamos, básicamente el kirchnerismo La Cámpora, Cuervo La Roque, y del otro lado, entre comillas, el gobierno, Pablo Sí. de León. Yo diría el kirchnerismo y la Casa Rosada, porque salvo Guado de Pedro, que es algún elemento extraño en la Casa Rosada, sería porque decir que el albertismo existe al día de hoy no hay manera. Pero es que, digamos, perdóname, vamos a seguir con si llegó el Mesías. Digamos, ya sabés que el pueblo judío cree que no llegó y creo que el albertismo tampoco llegó ni va a Claro. llegar. Bueno, pero hay algunos, yo te voy a decir, hoy hablé con muchos funcionarios que eran los que decían, el frente no se rompe, Alberto es la síntesis, es resiliente a todo esto. Bueno, hoy te decían, estamos derrotados, no sabemos qué hacer, porque claramente la pelea, porque La Roque no solo habló el otro día, sino que volvió a hablar, sino que el presidente lo llamó a La Roque. Y La Roque y el presidente hablaron por teléfono. Te estoy hablando del presidente de la Nación. ¿Cuándo y hablaron? El día sábado creo que hablaron. Bien, parece que no Después del tuvo tuit. mucho efecto, chicos, porque fíjense que después de conversación de Alberto y todo, hoy dijo esto. Estamos hablando de un atentado, como dijo La Roque. O que lo diga La Roque o que le diga yo, es lo mismo, yo lo dije antes que La Roque eso. Es más, le contesto a La Roque en el tuit específicamente diciéndole que eso fue deliberado, que no tengo dudas. Bueno, Nunca lo negué. él lo que insistió hoy, esta mañana por radio, es que hay una proscripción de un sector del peronismo. ¿Qué habla? No, yo no siento eso. Ese sector del peronismo cuando quiere discutir, discute en todos los ámbitos, ninguno de ellos que yo sepa tiene impedimentos, ni fue obviado ni impedido de conocer todo lo que se está haciendo. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, por eso quiero mostrarles lo que había dicho antes el Cuervo La Roque. Desde ya que el sector que es mayoritario y que naturalmente se siente representado por Cristina, pero me parece que estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza.
Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Alguien cercano al presidente dice cualquier pavada y no ocurre nada, o si no, digamos, está la metralleta del off permanente a la cual nosotros no abonamos. Ya nosotros no compartimos el formato en que se llegó a un acuerdo con el fondo. Te pueden decir, bueno, no queda otra, sí, perfecto, pero ¿qué hicimos los 2 años previos? Bueno, muy bien. Y le contestó Aníbal Fernández a esto. Exactamente. Digamos, le mostramos la saga y vamos a la opinión. Dale. La realidad es que uno puede discutir hasta un determinado punto donde hay que tomar decisiones de fondo. Y la decisión de fondo la toma el presidente de la Nación. Y mi abuela tenía un viejo dicho español que decía, donde no hay cabeza todo se vuelve rabo. Si cada uno va a decir lo que quiere y hacer lo que quiere, estamos fritos. Bueno, es fuerte lo que dice el Cuervo Larroque, habla de autoproscripción, como si nosotros somos socios mayoritarios de esta fuerza, ¿cómo nos van a prohibir a nosotros? Claro, esto que vos mostrabas ahí de la autoproscripción de una parte del Frente de Todos, que encima es la parte mayoritaria, lo dijo Larroque después del llamado del presidente. ¿Cómo definen los dos lugares la charla entre Alberto, te vuelvo a decir, el presidente y un ministro de la provincia de Buenos Aires, que es la mano derecha de Máximo, con una charla frontal? Pero evidentemente no lo frenó. Y no, está Porque claro que vos no. fíjate que, digamos, nada lo calmó al Cuervo Larroque, que sintió la necesidad de... Y yo te quiero recordar, si vos ves el programa, ¿qué te vas a acordar de esto que yo te voy a decir? Hace muchos meses, hace unos cuantos meses, el Cuervo Larroque ya había dicho en página 12 que el Frente de Todos, que el albertismo, sin decir albertismo, tenía que recordar que no eran mayoría en el Frente de Todos y que tenía que reconocer quién era el líder de ese espacio. Es decir, vuelve el Cuervo Larroque a repetir lo mismo. Este espacio es nuestro, nosotros somos socios los mayoritarios y el líder es Cristina. Le vuelve a recordar y a marcar la cancha fuertemente. Pero aparte de que los intentos de la Casa Rosada de parar el kirchnerismo no sirven, porque hace una semana y pico Cerruti fue a hablar con Bonafini y Bonafini cuenta que la terminó echando a Cerruti de la casa, con lo cual esto está todo roto y más roto que nunca y agravado, perdón, por el video de Cristina que después vamos a ver. ¿Quién llamó a quién? ¿Larroque al presidente? El presidente Larroque. El presidente llama... El presidente le atendió a Larroque, pero la vicepresidenta no atendió nunca ni respondió a los mensajes del presidente Bueno, de la sería Nación. el colmo que Larroque no lo atendiera. Osvaldo. Si algunas autoridades, todas estas autoridades nos están escuchando, Sí, no le van a salir, no le va a salir. Primero, no le va a salir que creamos que no son todos el gobierno. Y segundo, no les va a salir que con todo esto nos olvidemos que hemos dejado de comer asado, que no vamos a poder salir en auto porque la nafta volvió a aumentar, que la inseguridad está cada vez peor, que todavía no saben dónde están los 500.000 chicos que dejaron la escuela. Ninguna de estas cosas la población se la va a olvidar. Así que discutan lo que quieran. Lo que todos sabemos es que todos ustedes son el gobierno y que ninguna de estas cosas nos va a hacer olvidar todo lo mal que estamos pasando por culpa de su ineptitud. Bien, yo quiero decir una cosa. Sí, Lucía. Sí. No, un poco retomando esto que planteaba Osvaldo. El problema es esta agenda del gobierno que solo les importa a ellos. Exacto. Está completamente cindida de las necesidades más básicas de la ciudadanía hoy, que pasa por la inflación, por los precios, que pasa por el combustible, que pasa por las tarifas, por la inseguridad. Cosas que el gobierno no se ocupa de resolver y se ocupan de crear secretarías que no sé cuánta solución le van a tener a las cosas que realmente le angustian a los argentinos y estas internas permanentes a las que nos tienen acostumbrados que solo les ocupa y les preocupa a ellos y que no se ocupan de lo esencial que es resolverle la cotidianidad a la gente. Pero acá, Diego, hay una decisión de Cristina Kirchner, porque yo no creo que el Cuervo Larroque salga a hablar después de haber hablado con el presidente de nuevo, sin que eso sea una decisión pensada y una estrategia. No tenemos ninguna duda de que los hilos de Cristina Kirchner... Además, Cristina está enfurecida, está diciendo que fue un complot, que le armaron la pedrada a su despacho, lo vamos a ver en un ratito. Es decir, están muy enojados. Primero porque quedaron en minoría, no pudieron dar vuelta al peronismo y los votos. Esto es dramático para el kirchnerismo que perdió las elecciones intermedias y ahora perdió el balance de poder dentro del espacio. Por eso el Cuervo Larroque está reclamando nosotros somos los mayoritarios. Pero no solo el Cuervo Larroque no deja de hablar después de un llamado del presidente, que sí atendió, Lucía, para tu tranquilidad. Bueno, alguien atiende el teléfono. Sino que Cristina,
que no le había atendido el teléfono, también subió la apuesta. Y hoy publicó un video con imágenes, sorpresivamente, la vicepresidenta tiene imágenes de la Policía Federal, como dice en este video que vos estás viendo, un video de casi 4 minutos, donde Cristina muestra con detalle, y ahí estás viendo, lo que ella dice que es un ataque directo hacia su despacho. Bien, ¿y a quién necesidad? atribuye esto, Cristina? Ella atribuye que hay un atentado concreto hacia su despacho porque dice que ese grupo de gente que está escindido de la mayoría de la marcha, primero tira bombas bomba de pintura. que marcan de rojo el Marcan el Congreso de la Nación, despacho para que después el resto tire claro, ahí. para que haya un ataque. Con lo cual ella dice, paradójicamente, y esto es muy interesante para que lo charlemos, porque digo, ¿quién hace este tipo de cosas? La AFI la controla Cristina Kirchner, no es que hay una cosa del albertismo, que no, Cristina Camaño es un alfil, la que inventó Pero perdóname, justicia no demos legítima. por hecho que estos son los servicios de inteligencia, porque eso es comprar lo que siempre dicen, es hay infiltrados. Los famosos Porque además sótanos de la democracia de los que se queja Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Alberto Fernández le va a tirar los servicios No, encima. yo no doy por yo no hecha. creo de ningún modo que esto sea así. Yo no doy por hecho Lo más los doloroso. servicios. No, Yo Pablo lo que está digo es- diciendo todo lo contrario. Yo estoy diciendo que ella dice que es intencional contra ella. Ahora digo, ¿quién puede hacer algo intencional contra ella? Si fueran efectivamente algunos lúmpenes sueltos de la marcha, no la atacarían a ella, porque tanto ella como su hijo habían manifestado, ella no, pero su hijo había manifestado su oposición al acuerdo con el fondo. ¿Qué necesidad de autovictimizarse? Ya sé que después salimos de C5N diciendo que somos misóginos, pero ¿qué necesidad de autovictimizarse que tiene Cristina cuando a lo largo de todos estos años, con todas las tragedias que vivió Argentina, desde Cromañón hasta lo que se nos ocurre, Nisman, 11, todo eso, Corrientes hace poco, el COVID por los curros que tuvieron con las vacunas, nunca dijo nada? Hay millones de argentinos que sufrieron y nunca dijo nada. Ahora, Osvaldo, ¿vos te imaginás que si esa rotura de vidrios era el despacho de María Eugenia Vidal o de un No, por senador de supuesto que no. oposición, pasaba esto? Era No, pero justicia además poética. Eso esas era justicia imágenes, poética. Claro. el dato es que esas imágenes que publicó hoy Cristina Kirchner no estaban siendo peritadas e investigadas por el personal de la Policía Federal que está realizando el sumario que le tienen que entregar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. ¿Quiénes Hoy fueron, pregunté, Lucía? Sí. hoy pregunté en el juzgado si tenían esas imágenes y lo que me explicaron es que esas imágenes van a ser incluidas ahora después de que las publicó Cristina ¿Y de dónde Kirchner. las Es sacó? decir, la vicepresidenta tuvo acceso primero a algo que era un material solicitado por orden judicial en un expediente donde se busca determinar a los responsables de esos hechos. Pero ahí Lucía en el video, en el arranque del video, dice que son imágenes tomadas por la Policía Federal. Claro, ¿Cómo es eso, pero que entonces? todavía hay un informe que está terminando la Policía Federal en las próximas horas que va a ser entregado a la jueza Capuchetti. ¿Por qué hay una causa federal? Porque lo que se investigan son los daños al edificio del Congreso y los daños al patrimonio nacional. Ambas cosas competen a la justicia federal. En eso entra obviamente el despacho de la vicepresidenta de la Nación. Lo que está esperando la jueza María Eugenia Capuchetti es un informe de la Policía Federal. ¿Qué hizo la Policía Federal? Pidió las cámaras a la ciudad, al Congreso, a los medios de comunicación, analizaron las imágenes de Paula Bernini y el equipo de TN también. Hicieron un cotejo de todas esas imágenes, las pasaron por un software que cotejaron con el RENAPER y allí detectaron al menos 8 personas de entre 20 y 25 años que ahora la justicia va a determinar si estaban allí, la secuencia, en qué momento, en qué ubicación estaban, si estaban frente al despacho de la vicepresidenta o en qué lugar del edificio. Pero estas imágenes, hay parte de estas imágenes que publicó Cristina que no habían sido analizadas. Esto ella dice que era imágenes federal. Digo, extrañamente la vicepresidenta accede a material propio de la federal y hay un elemento en estos 8 personas que dice Lucía, que son gente que vive muy dispersa y distinta, o sea, hay un eje raro en lo que une a toda esta gente que está siendo investigada y que Cristina dice que fue intencional hacia su despacho. Bien, todo esto que estamos viendo y otras cosas que vamos a contar en el programa son síntomas de lo mismo y es Argentina en un contexto de ajuste, de privaciones y donde no hay distribución de la riqueza porque la riqueza está achicadísima por años y años también de haberse comido el stock, como siempre se dice. Más el COVID, más el contexto internacional, seguro, pero con
una condición previa de Argentina de no haber acomodado su economía durante años, y lo que estamos viendo es que la realidad vino. En un momento vos tratás de patear y de girar y cambiar los cheques y que los problemas vengan después. Ya están acá y los tiene Cristina y está desconcertada porque es minoría y porque recibió piedrazos en su propio despacho. La pesadilla máxima de Cristina. Pero, sí. Perdón, vos decís bien en un contexto de ajuste, sin embargo el gobierno sigue sin darse cuenta que hay un contexto de ajuste. Bueno. Abrimos el programa hablando de esa soncera de resiliencia. Digo, ayer metieron a 200 personas que ni siquiera terminaron el secundario en el PAMI. El contexto de ajuste parece que es solo para nosotros. Es absolutamente solo para nosotros, pero le va a generar un conflicto social y un conflicto sobre todo electoral. ¿Pero te das cuenta que parece que no se dan cuenta? Bueno, pareciera que no, pero saben, en el fuero íntimo saben que van hacia una, si esto sigue así, no se corrige, hacia una derrota. Yo digo, en este contexto de escasez hay que... Sí. lata rasparla hasta... Y un lugar de siempre, el cajón a donde siempre se apela, es un reflejo atávico del kirchnerismo, es el campo. Permítanme, mañana se anunciaría entonces una suba de retenciones hacia la harina y el aceite de soja. Voy a hablar entonces con un productor, es Federico Prioetti, es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Belleville, esto es Córdoba. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Diego? Buenas noches, saludos a todos. Bien, esta medida se estaría confirmando. ¿Cuál es la reflexión o las medidas que tomarían, si es que van a tomar alguna? Que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ya lo dijo una persona un poco más formada que nosotros, de necios. El campo está movilizado, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de retención. En este caso toca la industria, pero siempre los que terminamos perjudicados somos nosotros. Termina trasladándose siempre el productor. Y en un país que estamos necesitando de dólares, que uno está viendo las restricciones que hay en las importaciones, el tema de los cepos, pensemos que nosotros tenemos la misma economía que las sanciones que le están poniendo a Rusia. Entonces, lo que necesitamos en Argentina es que se produzcan más dólares. Y estas medidas atentan completamente contra eso. Necesitamos certidumbre, necesitamos seguridad para invertir. 7 de cada 10 dólares, lo decimos hasta el hartazgo, vienen del sector agroindustrial. Entonces, querer buscar, seguir rascando la olla a un sector con una presión impositiva que ya no da más. Tenés un montón de productores en el norte con el tema de los fletes, la seca, las inundaciones, y lo único que se le ocurre al gobierno es seguir aumentando retenciones. No hay un gesto que puedan hacer ellos para decir, esto es lo que colaboramos nosotros. Federico, ¿qué le dirías? Seguramente este argumento se escuchará mañana y es, hay un contexto internacional de un alto valor de la soja y sus derivados. ¿Qué les hace 2 puntitos a los productores? ¿Qué le contestarías a este razonamiento? ¿Qué le hace 2 puntitos en la reducción del IVA? ¿O qué le hace 10 puntos en la reducción del IVA en la canasta básica? ¿Qué les hace tener contemplación con la emergencia agropecuaria de los productores agropecuarios? ¿Qué le hace un 10% de los ingresos? Eso le contestaría. El mundo entero está sufriendo esta consecuencia y lo único que estamos discutiendo sobre seguir poniendo retenciones somos nosotros. No hay que ir muy lejos para ver modelos exitosos, si lo se quiere ver en el tema agropecuario, que no tienen retenciones y uno no escucha que están por la guerra teniendo problemas de abastecimiento o de problemas para abastecerse de comida. Acá el problema que tenemos es que tenés una inflación, un gasto público desmedido, un gobierno que realmente quiere buscar las mismas recetas que hicieron en el anterior periodo y que fracasaron. No es que vienen con ideas nuevas o mentiras nuevas, como saben decir, son las mismas mentiras que escuchamos siempre. Y los resultados están a la vista. Cuando se metieron con el trigo en el último gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, se llegó a la menor siembra en la historia. Cuando se metieron con el maíz pasó lo mismo. Entonces, si siguen buscando lo mismo, va a pasar lo mismo. Y es una cuestión de oferta y demanda. El campo tiene un potencial enorme para seguir colaborando con el país. Hay un proyecto de retenciones cero que un grupo de productores está trabajando. En el mismo se demuestra que hasta la recaudación aumenta. Y en un país federal como nosotros declamamos ser, eso también le debe beneficiar a los gobernadores. Gobernadores que también están muchas veces sujetos o sometidos al poder central cuando queremos ser un país federal. Entonces, eso le diría yo. Argentina no está exenta del mundo. Y en el mundo no están tomando las mismas medidas que ya fracasaron. Es como contar una película, te contaste el final de la película, yo se lo cuento.
van a fracasar, no van a lograr el objetivo. Hace 20 años que venimos con retenciones. Han recaudado 2 deudas externas, una deuda externa y media. Y seguimos con niveles de pobreza más altos que nuestros vecinos. Entonces, ¿por qué esos 2 puntitos que dicen ellos? Es fácil cuando los 2 puntitos los pone el productor. ¿Qué pone la parte del gobierno? ¿Qué pone el gobierno para solucionar esto? Realmente lo que vemos nosotros es que solamente pone un relato. Y eso obviamente el productor Federico, va cansando. hay para una porción de la sociedad, no para toda, pero para una porción de la sociedad, hay un imaginario y una representación mental del productor de agropecuario como el que tiene 4x4, como que tiene un buen pasar, que manda a los hijos a estudiar o tiene algún departamento en Buenos Aires donde puede ir a estudiar. Contá cómo es la vida real, cuánto de mito y cuánto de realidad tiene esta representación que, insisto, no es la ajustada necesariamente, pero que un sector dice, son los que tienen, pues que pongan. ¿Cómo es esa vida del productor? Primero, a muchos les diría que vengan del siglo XXI. Muchas de esas características pueden haber sido a principios del siglo. Hoy el productor es un ciudadano más que se dedica a una actividad agropecuaria. Obviamente tenemos un sentido de arraigo, un sentido de pertenencia. Por eso el productor generalmente siempre va a ser una cuestión federal. El productor va a pelear por su provincia, el productor va a pelear porque su dinero siempre queda en el interior. Toda la persona que conoce un productor agropecuario, pregúntese cómo es. No hace falta que uno tenga que andar escribiendo. La persona que conoce cada uno que tiene un productor, ustedes ahí en el panel está Osvaldo, que es de Salto Grande. Se ha criado con productores, es el mismo que iba a la escuela. Pero ¿cómo es? Contá vos, contá cómo, describí, no son todos iguales, pero describí algunos rasgos comunes. Tiene mucho sentido de arraigo, tiene mucho sentido de realmente amar a su profesión, porque muchas veces vienen los ataques constantes, y esa imagen que vos estás describiendo, son imágenes que vienen bajadas de líneas desde el gobierno para justificar un saqueo. El productor es un argentino más. No somos ni mejores ni peores que el resto. Nos dedicamos a una actividad que estamos orgullosos de hacerla y que todos los días apostamos. Y muchas veces cuando vos ves que el gobierno dice se hizo tanto de producción, sí, es siempre a pesar de. Es porque el productor tiene puesta la camiseta del país, tiene puesta la camiseta de su actividad. Es una actividad que es familiar. Son 90% son pymes los productores. Y son pymes familiares, que uno viene con esa tradición de que el abuelo te enseñó a hacer cierta cosa, y eso es lo que a uno le gusta, eso es lo que lo motiva, y por eso uno quiere seguir apostando al país y seguir apostando a su actividad, cuando lo único que encontrás son trabas y boicot constante. Podemos ser aliados del gobierno en el sentido de poder generar ese boom que necesita Argentina. Estamos en condiciones de hacerlo. Simplemente necesitamos que nos saquen el pie de encima y que nos dejen expresar ese potencial. Ese potencial va a traer beneficio a todo el país. Las otras son herramientas de trabajo. Hoy, los que más te hablan del discurso de la 4x4, ninguno anda en sulky. Entonces, tenemos que ver realmente, a ver, la gente conoce los productores, en el interior somos parte de la ciudad, vamos a la misma escuela, no hay prerrogativas de sangre en ¿Me Argentina. repetís cómo es lo del sulky? ¿Cómo es tu frase del sulky? Que ninguno de lo que muchas veces los dirigentes que uno escucha que de las 4x4, ninguno anda en sulky. Entonces, realmente es una hipocresía total, generalmente los que bajan línea con ese sentido. Después hay gente que, bueno, por su lugar geográfico no conoce productores, pero el productor es un argentino más. No es ni mejor ni peor. Es una persona que apuesta todos los días al país. Todos los días al país. Y los datos te lo afirman. Cuando sacaron la retención al maíz y el trigo, hubo récord de producción. Y se recaudó más. Porque tenés un movimiento, tenés el IVA, tenés los fletes. Un camión de maíz te transporta 3 veces más que a lo mejor una superficie de otro cultivo. Y esos son viajes que se hacen y se mueve todo el interior. Vamos con otro mito. El campo genera poco empleo. Volviendo a lo mismo, volvemos al siglo XXI. Hoy tenemos la tecnología y el conocimiento. 1 de cada 3 puestos en Argentina viene del complejo agroindustrial. Entonces, ¿cómo es generar poco empleo? ¿Y cómo querés generar más empleo si cuando querés invertir en algo tenés el gobierno que te cambia las reglas a mitad del partido? Entonces, el empleo se genera, el empleo está. Hace falta venirse por el interior muchas veces a esos dirigentes que generan este mito, que vengan al interior y que se piensan de qué vive la mayor parte del interior productivo. Generamos trabajo, es el trabajo, somos las mismas familias que trabajamos ahí. Y el interior no somos los únicos, el campo no es el único sector.
Pero contra el campo es muy difícil, o sea, gobernar sin el campo es muy difícil, y contra el campo es más imposible, se necesita de todos. Finalmente te pregunto finalmente, si se anuncia y se confirma, ¿hay alguna, digamos, cómo están los productores de ánimo con esto? ¿Hay alguna medida que estén pensando? ¿Van a tratar de negociar? ¿Cómo ves eso? Me parece que para negociar tenés que tener un interlocutor válido. Hoy estamos viendo que no sabemos quién tiene en la cabeza, si Domínguez o Feletti, lo que está hablando de la ¿No política es europea. Domínguez un interlocutor? Domínguez se entera de las cosas muchas veces después que nosotros, por lo menos es la observación que uno tiene. Fue a Escobar a decir que no iba a haber ningún tipo de cambio de retenciones, alcanzaron a sacar el último visitante y anunciaron que iban a hacer cerrar la exportación de harina y aceite. Entonces es muy difícil poder verlo de esa manera. Y más cuando toman medidas anteriores. Los productores se están empezando a movilizar. Hoy hubo una asamblea en NAO 2 y 34 y ya están movilizados y están viendo que va a haber movilizaciones y asambleas en distintos lugares. El productor, como te decía, tiene ese sentido de arraigo. El productor va al diálogo. Los dirigentes tratamos de ir al diálogo. Pero llega un momento que tenemos que ver cómo podemos hacer para que realmente nos escuchen. Hoy apostamos también al Congreso. Hay 3 poderes, se judicializó también el tema. Estamos apostando en la República, creemos en la República. Hoy nosotros consideramos, de hecho el planteo de la Sociedad Rural de Jesús María, Río Cuarto, de Adelia María y la Sociedad Rural Argentina, van en base a eso, se cayeron las facultades delegadas. Hoy no tendrían potestades. Es muy difícil tener una actividad con todo lo que eso implica y que dependamos de una persona que hoy se levanta diciendo pongo 2 puntos más o 2 puntos menos. Más con toda la inflación en dólares que está sufriendo el sector. Entonces, bien. Federico, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Diego, y a disposición. Muy bien. Voy a salir del campo de soja y... Está linda esa soja, verde. Sí. Está buena la soja. Y voy Los a volver para recibir a Damián Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas a todos. Bien. Diego, Ceci. ¿qué sabemos hasta ahora de cómo va a ser el anuncio de retenciones concretamente? ¿Y sería mañana? Bueno, se aumentarían finalmente 2% las retenciones a la harina de trigo y a la harina de soja y al aceite de soja, lo que todos preveíamos porque son los dos puntos que se cerró hoy el registro de exportaciones. ¿Y a dónde irían esos recursos? Crearían un nuevo fondo. Ya teníamos fideicomiso del aceite, tenemos fideicomiso del trigo y ahora vamos a tener el fondo, que no sé cómo se llamará, pero va a ser el fondo de la bolsa de harina de 25 kilos para el pan. ¿Las pueden aumentar estas retenciones? ¿Por qué las sin pueden pasar por el Congreso? Sí, ¿sabes por qué las pueden aumentar? Porque, bueno, la teoría legal del gobierno o el instrumento legal en el que se apoyan es que las retenciones las había fijado Mauricio Macri en 33% para todos. Entonces, el gobierno fue el que bajó 2 puntos y le dio una diferencia a la actividad industrial, a la harina y al aceite, que la retención que tenía el poroto. Mañana lo que harían es que queden todos con el mismo nivel de retenciones y con esos fondos que se recaudan se crea un nuevo fideicomiso o fondo especial que va a subsidiar la bolsa de harina de 25 kilos para que no suba el pan en las panaderías. Bien. Spoiler, va a subir igual. Por supuesto. Y otra cosa, esos 700 millones de dólares, ¿cuánto va a gastar la nueva secretaría creada? No lo sabemos, menos de pero es 600. simbólico, digamos. Los 2 puntos, si hubiera sido diferente el contexto, si los productores vieran que del otro lado hay un esfuerzo, si todo el mundo colectivamente, ya que gusta tanto el gobierno de la palabra comunitario, de lo colectivo, si fuera verdaderamente colectivo el esfuerzo, es más fácil poner. Por supuesto. Pero lo que dijo el productor es clarísimo. ¿Y por qué nosotros dos? ¿Por qué no bajás el IVA? ¿Y por qué no bajás el gasto público? Digamos, todo el mundo tiene algún renglón para pasarle el rojo arriba, pero parece que no. Es decir, esto es lo que genera mucha irritación. Totalmente. Fíjate, si querés pensar en la dimensión de esto, esos 400 millones de dólares que pueden recaudarse con esos 2 puntitos de retenciones, el complejo exportador son unos 34.000 millones de dólares. ¿Y para ¿Entendés? qué lo hacen entonces? Algunos creen que es parte de tensar la cuerda con parte del sector que tiene mucha resistencia a poder ponerle retenciones o aumentar la recaudación
del trigo, del maíz y demás. Ahora, el gobierno no puede ir de manera directa a subir el trigo y el maíz, las retenciones. Ahí sí necesitaría una ley. La negociación con el sector privado no avanza, entonces, ¿cómo voy? Voy por las malas, voy a las patadas y te subo las retenciones en un sector que finalmente te golpea. Podemos hacer síntesis. O lo hacen para quedar bien con Cristina, que tiene como su enemiga el Algunos campo. dicen eso, pero no, me parece que no alcanzó. El Cuervo Larroque nos dijo que no alcanzó. Tengo unos números de las diferencias de Brasil y Argentina con retenciones. Pero podemos, digamos, como ir haciendo resúmenes de lo conversado. Mañana suben las retenciones a harina y aceite de soja. Está confirmadísimo eso. Está todo preparado para eso. Hoy hubo eso. esfuerzos del gobierno, tanto de la vocera presidencial como del ministro Domínguez, de decir, no van a subir las retenciones. Pero la verdad de la milanesa, perdón que meta la carne en esto, es lo que dijo Cecilia Bufflet. Bien, no van a subir las retenciones. Porque están justificando que es no son retenciones como las que vos conocés y que te irritan tanto. En realidad son 2 puntos que van a un fideicomiso para controlar el precio de la harina porque el pan está subiendo. Como quiera, son 2 puntos más. Es una suba. ¿Sabés lo que pasó con el fideicomiso del aceite? Subió alrededor de 36% el grano de soja y subió 70% el aceite. Estoy diciendo los números de memoria, pero prácticamente el fideicomiso del aceite funciona de esa manera. Subió casi el doble una cosa que la otra. Bien. Tenés unos comparativos y ahora voy a Dipache. Sí. Porque muchas veces, lo que nos explica todo el tiempo el gobierno es que las retenciones tienen como objetivo cuidar la mesa de los argentinos, desacoplar el precio internacional y el precio exportador del precio del mercado interno. Y la verdad es que lo que terminó pasando es que lo que bajaste es el nivel de producción. Y hoy pedía algunos datos y miraba, Argentina en el 2015 hacía 60 millones de toneladas de soja. Este año el año pasado estuvo haciendo alrededor de 40, ¿no? Bajó. Pues sí, bueno, porque cambió el esquema de retenciones, tiene otro estímulo y, por ejemplo, puede subir la producción de maíz. Y sí, subió de 27 millones a 48 millones. Ahora, ¿sabés lo que pasó en Brasil en paralelo, sin retenciones? Brasil pasó de 97 millones de toneladas de soja a 120 millones de toneladas de soja. Y con el maíz pasó de 67 millones a 110 millones. ¿Entendés? Es lo que decía el productor. Bien. Sin retenciones podría cobrar más. Bien, pero sin retenciones produce más, y cobras más. La gente tiene mejores salarios y finalmente tiene una inflación del 10% Brasil. Pero tenemos que entender que esto es el paradigma que integra el gobierno, no cree en la baja de impuestos y no cree que bajando, y la famosa frase, sacándole la pata de la cabeza a la producción va a subir muchísimo y entonces vas a recaudar por otra vía. Esa vuelta, el gobierno no cree que se dé. En largo plazo, nunca la cree quiere que dar. Vos le bajás impuestos y va a ir al bolsillo, no es que va a bajarlo. ¿Entienden? Eso es lo que en diversas expresiones de funcionarios del gobierno vienen repitiendo. No creen en la baja de impuestos. ¿Qué tendrá que pasar para que crean? Nada. Vamos a uno de mis éxitos y es: la evidencia no modifica la creencia. No importa lo que pase. Lo voy a tatuar. Mi idea es más fuerte. Lo voy a tatuar. Damián Dipache, ¿la estás pasando bien? Es interesante. Pobre. Estás aprendiendo. No. Quiero que tomes nota de todo lo que vamos contándote. Me sorprendió lo que decía Cecilia. ¿Por qué me sorprendió? Porque yo pensé que la lógica era mala, pero no era tan mala. ¿Por qué? Te cuento la lógica que yo pensaba. Decir, bueno, no me dan los subsidios a la energía, entonces le tomo parte de los recursos del campo para volcarlo en el subsidio energético. Cecilia acaba de demostrar que va a haber una factura adicional. O sea, le tomo recursos al campo para subsidiar el precio del pan, la harina en el mercado interno, pero además va a haber una factura adicional para subsidiar la energía. O sea, Cecilia acaba de decir que va a haber 2 facturas. Una la va a pagar el sector productor y otra la va a pagar seguramente alguien, la clase media. Alguien va a tener que pagar otro subsidio por los subsidios energéticos, te dan deficitario. Argentina necesita 7.000 millones de dólares de importación de energía. Entonces, yo pensé que iba por esa lógica. Sí, era una de las variantes que circulaban. Es gravísimo. Lo que acabaste de comentar es gravísimo. Porque ahora falta otra factura más. Bien. O sea, ahora falta otra factura más. Bien, vamos al tema del día, que es 10% promedio, 9 y pico, 11 y pico según lugar, de la nafta. Sí. ¿Qué va a pasar con cómo va a traccionar precios esta suba de nafta? Bueno, Argentina es un gran constructor de desajustador de los precios relativos de la economía. Durante la campaña,
El precio del combustible no se tocó el año pasado. Entonces, cuando vos ves que ahora, frente a una Argentina que piensa que el mundo siempre va a ser constante y Argentina siempre hace lo mismo, los años eleccionarios retrasa los precios relativos a la economía, ahora tiene un doble golpe. Primero, retrasaste los combustibles y ahora el mundo te dice que lo tenés recontra retrasado. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Aumentó 9% en febrero, ahora aumenta 10,5% en promedio en marzo, e interanualmente el aumento es de 35%. Es decir, televidentes, agárrense porque este es uno de los tantos aumentos de combustible que usted va a tener. Pero pensémoslo en términos del surtidor. Va alguien, está viendo la televisión, fue alguien a cargar nafta hoy, un auto de 55 litros para llenarlo necesitaba 4.300 pesos y necesitas 6.100 pesos. Bárbaro. Pero ese no es el problema solamente. El problema son los efectos de segunda ronda. Transporte de carga tuvo un aumento para un recorrido de 300 kilómetros ahí de la PAETAC, de la Primera Asociación de Empresarios de Transporte de Carga. El año pasado pasó ese recorrido de 14.000 pesos a 17.000 pesos. Pero además le aumentaste peajes en enero y en febrero. Pero además le aumentaste patente, 72%. Pagó más el transporte de carga que el auto particular. Es decir, el transporte en Argentina, de todos los bienes y servicios que usted compra en la góndola, le está pegando fuerte a los alimentos, en un contexto donde el precio de los alimentos sube. O sea, la logística de los alimentos es cara, o el segmento del transporte aumenta mucho. Y la política la encarece más, porque le aumenta peaje y le aumenta patente. Y además le cobra un combustible donde el 45% es impuesto. Te digo para hacer esa cuenta que vos desgranabas, decir, bueno, pero la política no baja. No, la política te la sube. 72% de patente, que es política, le cobra 45% del combustible y aumenta la estructura de costos sobre los alimentos, que después el problema los tiene los precios internacionales de los commodities. Digo porque hay que desgranar un poquito el dato para ver qué es lo que termina pasando en góndola, ¿no? Entonces, cuando decís, bueno, el conflicto bélico generó un precio de la suba internacional. ¿Y por qué la inflación de alimentos en Brasil es del 10 y en Argentina del 60? Como decía recién Cecilia, evidentemente tiene mucho más elástico es más elástica las políticas públicas en Brasil que en Argentina, porque vos evidentemente no generás ningún incentivo para que se produzca más energía. Me parece que hay un problema ahí, que es Argentina, además, digamos, de achicar el gasto y cobrando más impuestos, siempre esquilando la misma oveja, no crece y no hay ninguna medida anunciada estructural, ninguna reforma de ningún orden que genere shock de crecimiento. Sí hay un crecimiento en algunas áreas, pero la verdad que no mueve la aguja frente a un 40% de pobreza. Entonces el gobierno dice, yo no creo en reformas estructurales, porque además es todo corporativo, si tocas esto se te quejan acá. Si, digamos, ¿se acuerdan que Macri decía reformismo permanente? Acá es statu quo permanente. Diego, Argentina, si no reformas nada, no creces. Argentina destruye los stocks y no prosperan los flujos. ¿Qué significa esto? Yo tengo el stock de soja, le voy a poner 2% más. Es el stock. Ahora, lo que genera es que el flujo futuro se resienta. Tendría que haber hecho todo al revés. Es decir, en un momento de precio de los commodities volando, es decir, ¿por qué no nos juntamos? Mirá, yo te voy a generar un incentivo. Vamos a ver cómo podemos hacer. Bajarte un poco las retenciones, pero vos argumentame que vas a sembrar más. Pero el año que viene vas a tener mayor nivel de producción. Bajale impuestos, comprometiendo a metas. Pero para eso si vos le bajás impuestos y no tenés continuidad, es probable que en esta cosa de Argentina tan cambiante se la guarden en el bolsillo. Bueno, Por eso digo contraprestación. Yo te digo, sembrame más. Si tomás tantos empleados, yo te bajo. Mostrame que los tomás, que le das continuidad, etcétera. Tiene que pasar algo. Te agrego una cosa, que es el tema de la infraestructura. Recién el productor hablaba de los autoconvocados hoy en la O12 y la 34, que es en Santa Fe. Yo paso siempre por ahí. Son dos rutas imposibles, pero cuando digo imposibles, digo imposibles. Son 10 camiones que vienen acá, 10 camiones que vienen de acá, no hay una sola luz de noche. Es imposible. Perdóname, Osvaldo, es duro, pero esa es la ruta donde falleció tu hermano. Sí. Y hace años que contás lo mismo y nada pasa y eso sigue igual que cuando fue el accidente de tu hermano. ¿En qué año? En el 98, con lo cual no es igual, es mucho peor. Claro. La ruta está hecha en la década del 60, es la ruta que va de Rosario hasta Tartagal, de donde baja toda la producción al puerto de Rosario, al complejo de Rosario, y es una mano que va, una mano que vuelve, y filas de camiones que destrozaron la ruta hace ya 30 años. Pero para resolver eso, o lo que planteaba Damián de sentémonos, armemos un proyecto, tenés que tener un plan.
Tenés que tener un plan económico a mediano y largo plazo. No esta cosa como compulsiva que se tiene a una suerte de manotazos de ahogado cuando la situación es grave, cuando no se pudo planificar, cuando no se pudo prever. Digo, lo que pasa es que este proceso no termina. Ese también es el punto. Lo que pasa es que la falta de ese programa, o la falta del incentivo a la inversión, del ir a buscar más producción, aumento del trabajo y demás, lo que nos está nos termina dejando no es alimentos caros, es sueldos baratos. Absolutamente. El problema de los precios no es, o sea, el kilo de harina o un kilo de pan o una docena de medialunas hoy en la Argentina, en Buenos Aires, en la panadería más cara de Buenos Aires, es más barata que en Brasil, bueno, es más barata que en Uruguay, es más barata que en Paraguay. Digamos, el problema con un es nuestro billete sueldo. de 1000 no asustás a nadie. No. ¿Recuerdas esa? Tú eres muy joven. Hubo una época en donde había muchos taxis, que también ahora escasean. Sí, vos querías... Le mostrabas un billete de 100 al taxista y el taxista había visto al anticristo, se ponía blanco y tenías que bajarte porque no tenía cambio. Hoy no asustás con un 1000 a nadie. No. Tampoco creo que haya un plan de imprimir billetes de 5000 o 10000 porque es la certificación de la inflación y nadie quiere decir durante mi gobierno hubo inflación. ¿Qué va a pasar con los alimentos después de este 10%? Mañana sale inflación de marzo, ¿no? No, de febrero. Febrero. ¿Qué número tú tienes? Yo tengo piso del 4%, alimentos 4,8%, una suba muy grande en alimentos, equipamiento para el hogar, vivienda, me está dando por encima el indicador, y para marzo, por lo menos en los primeros 15 días, se acelera alimentos al 5,5%. O sea, un aumento brutal de los alimentos. Como te digo, la parte, digamos, de los precios internacionales de commodity reciente, pero hay otra parte que pertenece a otra lógica de la política monetaria de este gobierno, a otra lógica de los incentivos hacia la producción, y la realidad es que la inflación en marzo va a seguir siendo elevada. Ahora, déjame preguntarle algo que mezcla lo político en el tema de los precios, ¿no? Porque estamos hablando de la inflación, vos decías no hay un plan económico. Ahora digo, ¿quién en este esquema define cómo se ataca la inflación? ¿Guzmán, golpeado, que se está diciendo que está más afuera que adentro? ¿Feletti, el secretario de Comercio Interior? ¿O quién? ¿O Domínguez, que tenga que ver o no que ver con estas retenciones? Como decías que se vinculaba con el precio del pan. Es que me parece que lo que dice Pablo da en la tecla, ¿no? Acá finalmente lo que tenemos es un gobierno que hace 2 años dice que la inflación es multicausal, que se concentró en dar una pelea por la dialéctica y por el relato, diciendo no era como decía el gobierno de Macri que con la tasa de interés se resolvía, dijo es multicausal, y desde que dijo que es multicausal no hubo nadie que ataque una sola de las causas. Pero fue toda una evolución, porque era, digamos, los monopolios... Pero estamos entregados, Diego, Cecilia, estamos entregados porque lo convenció el Fondo Monetario Internacional de esa bestialidad. Más o menos. No, bueno, el Fondo Monetario, mirá, el Fondo Monetario le puso multicausal en una línea y después cuando le dijo cómo se ataca, le dio toda medida monetaria. Sí, pero... Claro. Sí, bárbaro, pero... Multicausal, pero el camino es uno. Multicausal, todas las tasas de interés, baja de inversión. ¿Y qué palabra querés? Ya no das más, vas 5 horas para hacer una escritura. ¿Y qué palabra querés poner? Dale. ¿Cómo querés que ponga? Pero después marche preso. Tenés unos números ahí. Tengo unos números. Yo lo voy a leer, dale. No, tenemos unos números ahí que también son de Damián sobre cómo los precios de alimentos básicos en el mes de febrero. Estos son los aumentos de marzo. Dale, gas y electricidad. Aumento de marzo. Gas y electricidad. 20% en marzo. 20% tenés de aumento en marzo. ¿Qué más? Prepagas, 6. ¿Qué más? El changuito de los aumentos. Vamos cargando. Claro, estas son todas cosas que van a caer sobre marzo. 9,5. ¿Otro aumento de nafta? No, más? esta es la que tenemos, ¿no? Este es el de hoy, sacalo del changuito. Bien, menos. Bueno, dale. Entra en la inflación de marzo. Colegios, 10%. Colegios privados, 10%. Servicio doméstico, 12%. Exactamente. Y última. Esta fue la última. Sí. Bien. Con todo esto vos te das vuelta. Gracias por las buenas le tenés que pedir, si sos un cuentapropista, tenés que pedirle a tu cliente un aumento. Tenés que subir tus honorarios. Y si estás en relación de dependencia, te tenés que dar vuelta y pedirle a tu empleador un aumento. Y ahí se produce una asimetría tremenda entre lo que vos podés pedir y lo que te van a dar. Ese, y no el del fondo, es el ajuste. Claro. Ahí está el ajuste, en tu incapacidad de negociar con fuerza
lo que va a pasar con la inflación. ¿Está? Muy bien. Espero instrucciones, Maxi. ¿A dónde voy? Al corte, claro que sí. Vamos. Chau, Dipache. Te pido, perdóname. Te pido una cosa. Mañana, ¿cuál es el número? Mañana 4%, le va a dar 3,9 al gobierno. Me llaman de la gerencia del canal. La próxima no vengas con el mismo saco de La Nación Más. Venimos a La Nación Más a la tarde con el mismo saco. Corte, dale, vamos. Se incorpora Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bueno, vamos a ir a Ucrania. Allí está Nelson Castro. Vamos a comunicarnos con él. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. Nelson, ¿cómo fue la jornada hoy de cobertura? ¿Estuviste en una estación de tren? ¿Cómo fue el trabajo ahí? ¿Qué es lo que viste? Hoy tuvimos tres cosas, Diego. La primera, mientras le voy a pedir a Osvaldo Berizzo, Osvaldo, ¿te podés mostrar para mostrarte mientras yo hablo cómo es la noche de queda? Diego, toque de queda, recuerden ustedes. La realidad de lo que estamos viviendo. Totalmente, ¿eh? Ahí está. Ahí ves el silencio absoluto. Hay un auto que está pasando, uno de los poquitos, ¿eh? Te diría tres cosas hoy. Hoy fue un día importante porque tuvimos que cumplimentar tareas de acreditación. Aquí se ha alterado la forma como trabajamos nosotros los periodistas. Teníamos que tener una acreditación oficial, que ya la tenemos. Fuimos después por la ciudad. La ciudad está totalmente alterada por la cantidad enorme de gente. Una de las cosas que nos llamó la atención, Diego, la protección de monumentos. Carolina ya había contado el valor cultural de esta ciudad. Entonces los monumentos están, sobre todo iglesias y demás, están todos protegidos como si fuera, viste, con el cartón que vos ponés para proteger los muebles y demás cuando te mudás, y con gran cantidad de bolsas de arenas en distintas partes. Y después fuimos a la estación. Lo de la estación, Diego, te parte el alma. Lo de la estación te parte el alma porque es gente saliendo hacia un destino sin destino. Es decir, el destino de la destrucción de la guerra. Hoy lo vimos, lo comprobamos. Yo lo había visto porque Carolina lo había informado muy bien. Hoy lo viví. Y es estremecedor, Diego. Esas son las imágenes que estamos viendo. Contá lo que viste, Nelson. Vimos gente llegando a los trenes, hay menos gente que por supuesto cuando llegó Carolina aquí, pero la situación es exactamente lo mismo. Gente que llega huyendo de su casa. Llegan madres con chicos, varones que llegan pocos. Los que llegan tienen 50, 60, o chicos adolescentes, o alguna a lo mejor que un recién casado, muy poquititos. La cara de los chicos, digo, no hay sonrisas. Es impresionante, ¿sabes qué digo? Lo bien que se portan. Estuvimos ahí hora y pico, 2 horas. No observamos ningún padre que tuviera que retar a su chico, ¿viste? Para decirle, no hagas esto, quédate acá. Todos los chicos en un silencio, unas caras de tristeza, algunos sonriendo, muy pocos, una sonrisa triste. Todos los chicos con su papá, o sea, con es su mamá, a tomarse un tren, Nelson. Querían todos alrededor. Esto es a tomarse un tren que vaya a algún lado que nos saque de esta guerra. A algún lugar seguro. No sabemos exactamente hacia dónde nos llevan o hacia dónde es ese lugar. Se verá después. La idea es, a como dé lugar, salgamos ahora de Ucrania. Efectivamente, es tal cual. Lo cual es un hecho importante porque obviamente vos, si te mudás, te llevas, por supuesto, la ropa, esto, las vajillas, los muebles de tu casa. La gente se lleva ropa nada más. Algunos juguetes, mascotas, todo lo otro queda. Quedan los muebles, queda la vajilla, quedan los cuadros. Es decir, no se van con su vida. Nada. Su vida queda. Nelson, hay un acá. video en redes. Por eso digo, es un destino sin destino. Hay un video en redes, lo pueden buscar, de una ucraniana pianista que se despide de su piano, ya con la casa semi derruida por las bombas, se despide de su piano, lo toca por última vez, alguien graba eso, y es muy conmovedor ver a alguien que sabe que tal vez nunca más verá a eso que es parte de su vida, ¿no? Y bueno, que es ese piano. Y allí está, el Sin piano, duda. la habitación, los juguetes. Así es. Efectivamente, eso queda. Una pianista excelente que toca Chopin de una manera
fenomenal. Eso que no se lleva. Por lo tanto, este es un punto muy importante que hoy pudimos nosotros comprobar. No es que te vas con tu vida a otro lugar, porque vos podés decir, bueno, puedo llevarme toda mi vida al otro lugar. No, hay una parte de tu vida que queda. Y sabés, vos no sabés si la vas a encontrar. Porque a lo mejor cuando volvés no está más porque la destruyó una bomba. No sabés si qué pasó, si hay saqueos y demás. Vos la dejás ahí por un tiempo indeterminado. Ahí se perdía a Nelson. Lo que nos está contando es esa escena, exactamente. La calidad de gente que de media vida, ¿no? Nelson, vos ya habías estado... Eso es tristísimo, no ves chicos con juguetes, los ves con muy pocos juguetes, ¿no? Hay, por supuesto, un delay, pero vos habías ya viajado a Ucrania, a Chernobyl. Cuando ibas en el avión para este viaje, todos cuando estamos yendo a un lugar, tenemos alguna idea, alguna representación de lo que suponemos que vamos a ver. De lo que vos imaginabas que ibas a ver, a lo que viste, ¿hay mucha diferencia? ¿Cuál es el impacto que te llevas en tu primera mirada sobre la Ucrania bombardeada? Absolutamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis ya que diste este pie. Diego, Chernóbil nos salvó en la entrada aquí a Lviv. De no haber sido por esa experiencia de Chernóbil que tuvimos con Maximiliano Heiderscheid, de la cual yo pude hablar en la noche del sábado cuando llegamos fuera del toque de queda, tal vez hubiéramos sido arrestados. ¿Por qué? La experiencia de Chernóbil y de poder decirles que yo conocía esto fue un elemento clave que cambió la actitud de la policía cuando estábamos allí después de haber llegado por todo el trámite fuera del horario de queda. Cierro paréntesis. Lo que encontramos es absolutamente diferente, abismal. Cuando nosotros vinimos, encontramos un país pujante, impactantemente pujante, con gente viviendo muy bien, eso sí, con gente diciendo no queremos ser rusos. Tenían esa presunción. Te confieso que nosotros no tuvimos la dimensión que estaba pasando, pero por supuesto nos encontramos con otro país. Las filas que vimos cuando entramos a la frontera, eso no la vimos en ningún lugar, ¿no es cierto? Así que esas son las caras, te digo, las caras. Yo me acuerdo cuando nosotros vinimos con Maximiliano, la gente amable, sonriente y demás. Hoy te encontrás con todas caras de una seriedad, de una tristeza. Nadie sonríe. En todo el hablar con gente adulta que vimos en la estación, vimos una sola persona sonreír con Carolina. Bien, vamos a contar que Maximiliano es también nuestro productor, que lo tengo acá, Nelson. Bueno, yo lo tengo aquí hablándome, pero quiero contarte una cosa quiero preguntarte una cosa que tiene que ver con la alarma, esa alarma que escuchamos cuando Carolina estaba al aire. ¿Cómo está el nivel de riesgo ahora en el Lviv? Sí, alto. Hoy tuvimos alarma. Ayer cuando terminamos con vos, Diego, a los 10 minutos sonó la alarma. Duró 5 minutos más o menos. Hoy a las 8 de la mañana sonó la alarma. Llegamos nosotros acá al hotel tipo 8 de la noche, ¿no, Osvaldo? 8 de la noche, sí, 8 de la noche sonó la alarma. La gente se ha habituado a vivir con la alarma. Ya nadie corre. Ayer tuvimos la alarma, no nos vinieron a buscar como aquella vez que tocó justo en el vivo de tu programa, Diego con Carolina, que tuvo que bajar con el equipo. Nadie nos vino a buscar. La gente se ha adaptado, se ha acostumbrado. Ahora, hay un tema, esto es el cuento del lobo. Claro. Digo, yo recuerdo, no Nelson. No pasa nada. No sabés el día que pasa algo. Pero Nelson, yo recuerdo las pautas de alarma. Recuerdo al profesor Keegan, que vino acá, un profesor de psicología, un doctor en psicología que estuvo con nosotros el año pasado, y daba un ejemplo frente al peligro. Decía, si alguien te apunta con un arma, todo el primer rato estás paralizado con las manos en alto. Si te siguen apuntando durante 8 horas y no pasa nada, llega un momento de decir, che, pedimos pizza. Es decir, lo que estamos viendo es que hay un acostumbramiento, que no es otra cosa que un mecanismo de defensa frente a ese estresor
de la alarma que es el peligro. Sin embargo, este es el riesgo, es decir, como el cuento del pastor y el lobo, a lo mejor un día viene un ataque y la gente no está corriendo y está simplemente caminando. Sí, claro. Sin duda. Toda la evidencia, y eso hoy me lo contaba Carolina y lo mostraba, porque como ellos estuvieron acá el primer día, vos lo vas viendo, ¿no? Esto que te decía de la modificación de la ciudad tiene zonas valladas. Esto aquí nosotros cuando vinimos con Maximiliano, acá no vinimos, pero vinimos a otras partes. Eso no existía en Ucrania. ¿No es cierto? Un lugar, eso es absolutamente inexistente. Además, sobre todo en un lugar donde hay un nivel de seguridad que nadie se le ocurre que él le va a entrar un ladrón a robar nada, ¿no? Entonces, todo eso no existía y es una alteración de la vida fundamental. Con un tema para acá, para Lviv. Lviv es una ciudad del interior de Ucrania, culturalmente muy importante, ¿no? Y de una enorme calidad. Por ejemplo, hoy me escribía el maestro, el gran director de orquesta argentino, el maestro Mario Benesecli, y me decía, el gran concierto para violín y orquesta de mi hijo, Esteban Benesecli, se grabó acá con la orquesta del Lviv. Eso te marca cultural el nivel enorme. internacional. Pero es provinciana. Nelson, permitime, Nelson. Ahora, vos imaginate, sí. Permitime sumar, te va a gustar el invitado que voy a sumar a esta conversación, Enrique Piñeiro, que nos está escuchando, es director de cine, es documentalista. Claro. Y es piloto de avión y está en España. Además hizo el vuelo buscando refugiados. Exactamente, está haciendo un trabajo magnífico con un avión que él está piloteando él mismo y está ayudando un corredor, armando un corredor humanitario. Ya hizo viajar a más de 200 personas desde Polonia, ahí en la frontera con Ucrania, hacia España. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Contanos qué estás haciendo. Bueno, lo que dijiste vos, hemos con Open Arms abierto un corredor humanitario para poder hacer todos estos vuelos y aportar nuestro granito de arena, porque nosotros sacamos 200 y pico, pero hay 2 millones, o sea que va a haber que hacer muchos vuelos más. Y de alguna manera lo bueno es que lo pudimos hacer. Lo malo es que tuvimos que hacerlo, pero en el fondo son emociones tan encontradas, pero gente que de otra manera estaba ahí sin lugar a donde ir, o sea, familias enteras en el aeropuerto hace horas y horas y horas y sin comida y con un trato también un poco digamos, displicente. Sobre todo el check-in fue muy complejo, pero bueno, se hizo. ¿Por qué, Enrique? ¿Cómo es la mecánica? Contá, si querés, con algún detalle. ¿Vos dónde aterrizás con tu avión? Sí. Perdóname. No, la mecánica es que vos contratás un servicio de check-in, pero después tenés, no sé, había un par de chicas y chicos ahí que estaban haciendo check-in muy enojados porque esta gente no entendía las instrucciones. Digo, pero ustedes se tienen que calmar. O sea, no entienden lo que está pasando, no entienden que esta gente no entiende y no hay forma que van a entender que tienen que hacer cola, que tienen que hacer un check-in como si fuera una línea aérea normal. Fue muy caótico el embarque, pero bueno, una vez que el embarque sucedió, ya empezó a pasar otra cosa, que es muy típica en los vuelos refugiados, que es una sensación de alivio muy grande, y a la vez también, que también es bastante típico, una vez que bajan del avión, había un chico de 12 años que estaba llorando desconsolado, pero desconsolado. Y la madre lo estaba abrazando, tratando de contenerlo. Y yo justo estaba bajando para hacer la inspección exterior porque seguíamos a Madrid con 70 refugiados más. Y la verdad que en un momento la madre se quiebra y empieza a llorar más desconsolada que el niño. Y a todo esto había un chico de 4 años, también hijo de ella, que estaba mirando atónito la escena sin entender nada. Y la verdad que era... Y claro, vos decís que el padre de estos chicos se quedó allá, el marido de esta señora se quedó allá, y es muy duro, pero bueno. Nelson, te escucha Enrique para que puedas conversar con él también. Sí.
Yo lo saludo a Enrique, estaba muy atento. ¿Qué tal, Enrique? Lo felicito. Leí además hoy la crónica que hacía Marina Artuza en Clarín. Y este trabajo extraordinario que viene haciendo Enrique Piñero, no solamente con estos refugiados, sino con otros, Diego. Pero esto que acaba de describir de los chicos es un elemento que es desgarrador. Realmente es desgarrador, porque sí lo que vimos en las pocas familias, a nosotros nos tocó hoy ver, Diego, los chicos ya desprendidos de sus padres. Vimos el otro día chicos que se separaban de sus padres, del papá. Cuando se separaban del papá, ¡ay, cómo lloraban! Era una cosa tremenda, ¿no es cierto? Era un llanto, lo que dice Enrique, absolutamente desconsolado, porque es el viajar a, digamos, a un futuro sin futuro para ellos, porque se va el padre. Así que esto que describe Enrique es una realidad que hay que tenerla muy en cuenta con esto. Quiero tomarme de esto para hacer un paréntesis también. Diego, hay un tema que viene surgiendo aquí en la frontera, que es el tema de chicos desaparecidos y, digamos, entrados en circuitos de venta de chicos. Empieza a haber artículos sobre esto y denuncias para que vos te des cuenta algo de lo que decía recién Enrique, ¿no? Hay gente que no conoce y hay miserias tremendas también en este mundo de los refugiados. Enrique, si querés agregar una reflexión sobre lo que contaba Nelson, digo, vos también investigaste muchos conflictos sociales y algunas temáticas relacionadas con esto. Si querés sumarte, y si no, contanos cómo sigue tu labor. Si vas a seguir haciendo viajes, vos estás en España, si vas a retomar ese circuito, digamos, ¿cómo sería ese trabajo y con qué frecuencia? No, ya mismo, o sea, mañana salimos para Buenos Aires, tengo un par de cosas que hacer ahí, vuelvo ya el 21, 22 y 23, hay 3 vuelos programados más, y supongo que habrá muchísimos más, porque la cantidad de desplazados es... pero no sé, es una cosa acongojante, son 2 millones. Estamos hablando de movimientos más grandes que los que hubo en Mozambique, en Ponta Delgada, en muchísimos conflictos. La verdad que es una cifra que pone los pelos de punta. Y haremos todos los vuelos que humanamente podamos para contribuir a aliviar un poco, aunque sea. Enrique, contanos tu percepción cuando vos, porque vos piloteás el avión, despegás y sentís que los pasajeros tienen alivio, que se sienten seguros. ¿Qué te pasa a vos en ese momento piloteando ese avión? No, yo en ese momento estoy muy pendiente de la velocidad, la actitud del avión, el rumbo, lo que tengo que hacer. No dejo de escuchar lo que pasa atrás. O sea, despegamos y hubo un aplauso fortísimo. Se escuchó hasta en la cabina. Nadie aplaude. Claro. Yo decía en broma, no, se ve que despegué muy bien, pero se veía muy bien que no era por eso. Y lo mismo nos pasó cuando sacamos de Níger 70 refugiados que venían desde Yemen, de Libia, digamos, toda la zona conflictiva, la costa norte de África y la península arábiga con el conflicto en Yemen. Y en un momento en crucero se pusieron a cantar y era una cosa que vos veías que se estaban sacando encima. Los cuentos ahí eran todavía más, digamos, acongojantes en el sentido que había gente que había sido esclava, que había gente que había sido torturada, que había gente que... Y esto no deja de ser menos desgarrador. Vos ves las familias partidas en dos, estos chicos de 12 años que no entienden por qué el padre no está con ellos, ni va a estar por un futuro que no puede prevenir cuánto dura y puede que no esté nunca más. Entonces, el costado humano, si bien uno... Cuando está volando el avión, vuela el avión y punto, porque si no, digamos, pero cuando te bajás, ahí estás liberado de tu compromiso de focalizar en lo que tenés que focalizar, porque vos sabés que lo más importante en este momento es brindar un vuelo seguro, porque si vos no brindás un vuelo seguro, no le estás solucionando el problema a nadie. Claro. Pero una vez que te bajás, y como te dije, vi esa familia desgarrada en un llanto que difícilmente haya visto antes.
ahí ya no tenés ningún compromiso de foco y ahí tu emoción conecta y la empatía es te lleva puesto. Te lleva puesto. Rolo. Nelson, a la par de esto que cuenta Enrique, que es este drama de la gente que se va yendo, que va siendo evacuada de distintos lugares de Ucrania, ¿ustedes empiezan a ver ahí en el terreno ciudades fantasma o barrios fantasmas? ¿Se da esto de que quede desocupado, que se vean estos agujeros que hablan más que nada de el drama que va a terminar dentro de muchísimos años después de finalizada la guerra? Bueno, Carolina lo viene reflejando, efectivamente. Si hay lugares donde se destruyó el edificio, la gente se va, pero en las adyacencias la gente se va. Así que eso queda absolutamente desierto y nadie sabe cómo quedará, después, cómo se va a reconstruir. Precisamente es un tema del cual hoy se habló en cuanto a la plata que se va a generar, pero nadie cree lo que va a pasar en relación a esto. Así que eso está ocurriendo, Rolando, claramente, y es algo tristísimo, porque claramente hay edificios en donde no vivirá absolutamente más nadie por un tiempo indeterminado, porque así la guerra terminara mañana, ojalá así sea, Rolando, para reconstruir esto, el tiempo que va a pasar es enorme. Y me valgo de un detalle que daba recién Enrique para ahondar más el drama. Él estaba hablando de lo que está pasando en Nigeria, en Yemen y demás, en donde la gente, por supuesto, la está pasando muy mal en condiciones de esclavitud y encuentra en la salida al país, a otro país, una perspectiva de vida mejor. Acá se trata de gente que vivía bien. Claro. No es que la gente aquí, digamos, tenía un problema que quería vivir. La gente quería, por eso, digamos, con los que se van con Enrique, seguramente muchos que vivían en la esclavitud y demás dirán, no quiero volver más a este lugar por mal que lo quiera. La gente acá no quiere irse de Ucrania, quiere vivir acá. Y eso le da una dimensión del drama muchísimo mayor, que explica además, te voy a decir, Rolando, Diego, como hoy hubo un testimonio impactante que logró Manu Joven, de gente que dice, ¿puede morir usted en la guerra? Sí, por supuesto. Yo voy a morir por mi patria. Porque yo quiero vivir acá, no me quiero ir de acá. Es impactante eso. Enrique. Mirá, sí, la verdad que este desgarro es distinto, es verdad lo que dice Nelson, es un refugiado distinto, es un refugiado que no... Claro, la gente que estaba en Libia, torturada, trabajando de esclavos, se quiere ir de ahí. La gente que estaba ahí, claro que no se quiere ir. Por eso, el momento de tocar Barcelona, la angustia que se liberó en ese momento, en esa mujer con su hijo y con su hijo más pequeño, es eso. Para mí es el fiel reflejo de eso. Es ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy sin mi marido? ¿Por qué estoy sin mis padres? ¿Por qué? Y ancianos, todo era un pasaje de mujeres, niños, ancianos, porque de 18 a 60 o 65 no se puede. Entonces, son escenas realmente tan contrastantes por un lado, pero la línea rectora siempre es la angustia, la pérdida, el desgarro, la violencia emocional, la violencia física, y son cosas que es duro pensar que en un mundo como el de hoy, donde nosotros estamos en una casa, nos damos una ducha, comemos, me acabo de hacer un plato de pasta a mi hijo. Claro. Un plato de pasta es una entelequia, es muy sobrecogedor, de verdad. Enrique, vamos a felicitarte por tu trabajo y el de tu ONG y tu equipo. Sí, claro. ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo el próximo vuelo humanitario que haces? 21, 22 y 23 está programado. Bueno, que tengas mucha suerte y otra vez felicitaciones. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes, gracias Nelson, hasta luego, chao. Bien, Nelson, ahí estaba Enrique Piñeiro desde España. Quiero preguntarte... Gran relato, sí. Diego. Te escucho, Nelson. Sí, decía, gran relato de alguien experimentado en refugiados. Fíjate vos esto, porque, digamos, no era que quería que él lo refrenda, no, claro, acá se va gente que estaba feliz viviendo aquí.
y que tenía un nivel de vida que hay que ver si va a lograr en otros lugares, ¿no es cierto? Abogados, Bien, ahora tengo fe de recuperar a Nelson. Y Cecilia, vos tenés una pregunta para él. Sí. Hacela y yo le traduzco a Nelson. Dale, ahí está, te está escuchando Nelson. No, quería preguntarte, Nelson, si allí, además de todo el movimiento humanitario y demás, se ve también movimiento de ingreso de armas, de ingreso de ayuda militar, si se está usando el BID para ese destino, estando otros lugares como Mariupol y demás, un puerto como Mariupol tan afectado y tan atacado, ¿no? Nosotros no lo vimos, Cecilia, y es un tema que por supuesto está presente. Ahora voy a tomar esto que vos decís para hablar de un problema que se genera. Porque por supuesto hay armas circulando en población no preparada para manipular armas. Entonces esto genera dos problemas. Primero, la inexperiencia, me lo decía Carolina, vos ves la inexperiencia que maneja armas. Nosotros el sábado, cuando tuvimos este episodio que le narré a Diego, que vivimos con Manu Joven y del cual nos salvó el chofer y el relato de Chernóbil, nos dimos cuenta que efectivamente el muchacho, el joven que estaba armado, que era de tu rubro, un economista, digamos, consultor de banco, no tenía la más mínima idea del manejo del arma, pero vos lo veías. Y eso te da hasta el día anterior estaba haciendo Excel en un banco. Esto es lo que está pasando. Bien. Nelson, muchísimas gracias. Así nos dijo, nos lo contó. Tenemos este delay que es quién pasa primero en la boca calle. Pasa vos, Nelson, por supuesto. Le decía a Cecilia, efectivamente, y cierro, nos contaba la persona, hasta hace 20 días yo trabajaba en un banco, estaba en una oficina, jamás soñé que iba a estar un sábado de la noche acá pidiéndole a ustedes los pasaportes con un arma. Esto te da idea del drama y por supuesto de la peligrosidad que genera decir quién controlará después esas armas, ¿no es cierto? Nelson, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un abrazo para todos, Diego. Gracias a todos ustedes. Bien. ¿Me permiten aterrizar como Enrique Piñero ya ahora en Aeroparque, ni siquiera en Ezeiza? ¿Ustedes qué creen? ¿Que las retenciones, si suben mañana, van a supeditar o condicionar el voto en el Senado de Juntos por el Cambio? Lo digo porque ya voy a presentar a una invitada. Bueno, hoy había un Zoom de Juntos por el Cambio que iba a debatir esto, entre otros temas. Fue aplazado para mañana, supuestamente por cuestiones de horarios. Yo creo que no va a modificarse eso, más allá de alguna alerta, porque lo que dice Juntos por el Cambio es que votan este proyecto del acuerdo con el fondo para que Argentina no caiga en default y nada más que para eso. Bien, Ceci quiere agregar algo. No, pero mientras sea solo el financiamiento, me parece que mientras el proyecto de ley sea el que habían acordado va a pasar, ahora hay allí algunos rumores sobre alguna dificultad o alguna traba que pueda poner la oposición en cuanto a la velocidad en la que puede llevar el trámite parlamentario en el Senado. Un párrafo más. ¿Se pondrán todos de acuerdo? La gran pregunta que se me ocurre, porque digo, hasta ahora han mostrado un discurso que era bamboleante en los días previos a la votación en diputados, después hubo algunas heridas de guerra, me parece, después de esa votación. La pregunta es, ¿en el Senado también pasará lo mismo? ¿Se pondrán todos de acuerdo? Y quiero preguntarle a tu camisa una última... Todavía no tiene vida propia. Ay, nunca lo vi. Puedo hablar por ella. Bien. No creo que pase. No me parecería mal que la oposición haga algo para que no pasen lo de las retenciones. Bien, y ahora sí, con todas estas inquietudes de la mesa, yo ya me hice la comanda y voy a preguntarle todo esto que ustedes charlaron a la invitada. Es María Eugenia Vidal. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches y buenas noches a todo el equipo. Bueno, larguemos con lo que estábamos planteando. ¿Condiciona la suba de retenciones el voto en el Senado al acuerdo con el fondo? La decisión de cómo va a votar el Senado la va a tomar la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Como bien decían recién Pablo, hoy teníamos previsto una reunión que por algunos temas horarios no pudimos hacer hoy y se pasó para mañana. Ahora,
se decidirá en esa mesa, como todo lo que ha sucedido, digo, más allá de lo que cada uno piense, lo importante de Juntos por el Cambio es de la elección para acá, siempre votamos igual y votamos juntos en el recinto, ¿no? Tanto en el presupuesto, en bienes personales y en la sesión de diputados de la semana pasada. Bien, ¿y vos personalmente qué votarías? ¿Qué pensás? Yo ya voté, con lo ¿Pero cual qué no puedo cambiar mi posición. Yo fundamenté mi voto, que fue, evitar el default. Vos no si fuera por vos, no hay que cambiar esa posición. Yo creo que el default sigue siendo una amenaza para la Argentina hasta tanto el acuerdo con el fondo esté completo. Esa es mi posición personal. Por supuesto voy a aceptar lo que la Mesa Nacional decida, pero creo que es una gravedad muy importante y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo, sobre todo frente a un gobierno que es irresponsable. La Argentina ya vivió un 2001 y no queremos volver a ese lugar. Más allá de que lo que se está votando, y a la gente le tiene que quedar claro, y lo dijimos el otro día, no es el programa económico ni la política económica de este gobierno, sino lo que se está votando es la autorización para el crédito para no entrar en default. Bien, quiero repasar con vos lo que pasó. Hay muchas diferencias en el oficialismo. El Cuervo Larroque salió a reclamarle al gobierno por las pedradas a la oficina de Cristina. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué estás viendo ahí? Digo, y anticipo la pregunta, es porque muchos dicen, ojo que a la Casa Rosada va a terminar sosteniéndola más que su socia Cristina o la dueña del espacio, Juntos por el Cambio. Van a tener que ir a apoyar a Alberto en estos 2 años. Entonces, ¿qué pensás primero de estos cruces? Primero, nosotros no cogobernamos. Segundo, lamentablemente no discuten por lo que le preocupa a la gente. No los veo discutiendo ni por la inflación, ni por la inseguridad, ni por el año y medio de clases que perdieron nuestros hijos o los 600.000 chicos que están afuera de la escuela. No los veo discutir por nada central de lo que de verdad le preocupa a los argentinos. La verdad es que discutir por cómo el presidente se contactó con la vicepresidenta y que la vocera oficial tenga ese trabajo durante el fin de semana en esta Argentina, en este contexto, casi que uno les diría, por lo menos tengan un poco de vergüenza, de pudor, ¿no? En este contexto. Lo segundo, Juntos por el Cambio, es oposición. Y ese es su rol. Por supuesto que frente al abismo del default vamos a ser responsables, pero no gobernamos con el oficialismo. El oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar y a mí no me engañan estos cruces. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el gobierno y en general el Frente de Todos tiene un proyecto de poder, no tiene un proyecto de país. Así que no se van a romper. Van a seguir haciendo un gobierno improvisado, de parches, de postergaciones de los problemas, dejando una bomba financiera para el gobierno siguiente, sin resolver ninguno de los problemas de fondo, pero no van a abandonar sus cajas porque son oficialismo en el Poder Ejecutivo y oposición en el Congreso, porque tienen un proyecto de poder, no de país. ¿Para vos no tiene efectos que Cristina esté acusando que le tiraron piedras a propósito, que esto estuvo armado, los reclamos, es decir, esos cortocircuitos, más allá de la hipótesis de que en 2023 se juntan, algunos dicen otra vez, ¿no tiene efecto sobre el gobierno estos cortocircuitos? Sin duda que un gobierno que está fragmentado, partido, confrontado entre sí, eso no ayuda a ser un buen gobierno. Pero eso lo sabían desde 2019 cuando decidieron hacer la alianza electoral. No pueden ahora, digamos, decir que como tienen problemas internos no pueden resolver los problemas de la gente. Fueron elegidos para eso. Y llevamos 2 años viendo estos cortocircuitos, estas diferencias, que la manera de saldarlas es no resolverlas. Y así llegamos a que un Congreso votara a 12 días de que la Argentina entrara en default, si entrábamos o no entrábamos en default, porque patearon el problema durante 2 años. Entonces, acá hay un tema de responsabilidad. Nosotros decimos que somos distintos, tenemos que actuar distinto, ser responsables, construir un plan de gobierno y un programa de gobierno y contárselo a la sociedad y decirle cuál es el camino de salida. Ahora, en relación a los episodios de violencia del jueves de la sesión pasada, yo quiero ser clara, cuando uno condena la violencia, la condena siempre. No es que algunas veces le da pena y otras veces no. En el 2017, cuando hubo decenas de toneladas de piedra en la Plaza de Mayo, en la discusión de la reforma previsional, Recalde había hecho un amparo frente a la justicia porteña que la jueza López Vergara le concedió para que la policía no usara ningún material para defenderse si querían entrar al Congreso.
Y por eso vimos durante horas a la policía de la ciudad de Buenos Aires conteniendo y sin poder defenderse. Pero de hecho, recordemos Entonces, ahí que el se MTR, suspendió... donde estaba el mortero, donde estaba todo lo que vimos, era funcional a lo que el kirchnerismo quería, que era que no se sesionara. Ahora da pena. Ese mismo MTR, esos mismos movimientos tirando piedras, queriendo entrar por la fuerza al Congreso, ahora son condenables. Siempre hay un doble estándar, ¿no? Bueno, ahora de vuelta el doble estándar. Tienen una posibilidad cierta de volver al gobierno en 2023 y es también una posibilidad que intenten alguna reforma. ¿Cambiaría ese clima alrededor del Congreso? ¿Cómo imaginás o se repetiría la historia? Yo tengo la sensación de que hay siempre grupos vinculados a la violencia, lamentablemente a lo largo de la historia de nuestro país. Esta no fue la primera vez y temo que no sea la última. Lo importante es, primero, que nuestra policía tenga herramientas para actuar y segundo, que haya castigo judicial real, económico y penal. Porque acá hay la destrucción del espacio público y obviamente lo penal que tiene que ver con haber puesto en riesgo el funcionamiento del Congreso, el despacho de una vicepresidenta y casi prender fuego vivo un policía. Digo, eso no puede quedar impune. Y acá la justicia tiene una deuda, ¿no? Pero ¿entendés lo que te estoy planteando? Que es, probablemente una escena así puede volver a suceder, porque si llegan al poder e intentan algo, probablemente los mismos grupos o alguno más vayan a impedir la sanción de una ley rodeando el Congreso. Esto va a volver a ocurrir en la Argentina. Sí, afortunadamente el Congreso demostró su fortaleza en el 2017 y la semana pasada, porque en ninguna de las dos ocasiones se dejó de sancionar la ley que se quería sancionar. Digo, la violencia no pudo contra la democracia. Los que estábamos ahí adentro el jueves, y a mí me tocó estar toda la noche del 17, donde se hizo la reforma previsional o el cambio de fórmula, en ambos casos los violentos no ganaron. Ganó la democracia, ganó lo que el Congreso quería votar y se llegó a la votación, por supuesto, no sin tensión, no sin preocupación. Yo creo que eso es un triunfo de la democracia y voy a seguir creyendo que va a ser así. ¿Eso anula la posibilidad de hechos violentos? No, lamentablemente no. Por eso me parece tan importante que la justicia actúe. Tuvieron un articulador de este acuerdo, fue Sergio Massa. ¿Cómo está el vínculo con Sergio Massa, de un, digamos, no sé si personal tuyo o de Juntos por el Cambio, en función de otras propuestas legislativas que puedan venir estos 2 años? Yo no soy parte de las negociaciones, ¿no? Son los jefes de bloques, a ellos a quienes les corresponde la interacción con el presidente de la Cámara de Diputados y efectivamente hubo una interacción en el entendimiento, porque el gobierno entendió que así como había mandado el proyecto donde quería que le votemos la aprobación del crédito y además que le avaláramos toda su política económica con la que no estamos de acuerdo. Y no vamos a votar aumento de impuestos porque ya dijimos que no íbamos a votar aumento de impuestos. Entonces, nosotros desde la oposición y desde distintas fuerzas le dijimos al gobierno que esto no lo íbamos a votar. El gobierno entendió que de esta manera el proyecto no iba a salir y cambió casi todo el articulado del proyecto y se votó lo que siempre debió haberse votado para la facultad del Congreso, que es autorizar el endeudamiento, no autorizar las políticas económicas. De eso es responsable Guzmán y el presidente, y para eso los votaron en el 2019. Y también la vicepresidenta. Si hay aumento de retenciones, es responsabilidad también de la vicepresidenta. Si hay aumento de impuestos, es responsabilidad de la vicepresidenta porque forma parte del Poder Ejecutivo. Por eso dije yo en mi discurso en Diputados, no importa cómo voten o lo que digan, son parte del Poder Ejecutivo. Las políticas económicas de los últimos 2 años y de los próximos 2 años les corresponden a todos los integrantes del Frente de Todos. ¿Cómo harían para evitar las subas de impuestos? Digo, ya se habla de un revalúo fiscal de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires, se podrían cuadriplicar, hay una segmentación tarifaria que afecta muchísimo también a algunos barrios, a otros menos, pero también. Y te lo pregunto porque también, digamos, Cambiemos oportunamente subió las tarifas. ¿Estarías de acuerdo con esta segmentación del 10%, digamos, personalmente? ¿Qué te parece esta segmentación? Primero, no está clara, y el ministro no lo respondió, cómo se define esa segmentación, ¿no? ¿Cómo van a obtener los datos de ingresos de la gente? ¿Cómo van a definir quién es el 10% más rico de la Argentina? ¿Van a violar el secreto fiscal?
¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo van a... No, pero digo, para violar el secreto fiscal se necesita otra ley en el Congreso que lo autorice. ¿Por qué? Digo, ¿Hay una posibilidad de que hagan eso? No, sería un delito. Digo, lo van a hacer por geografía. Todos sabemos que la referencia geográfica comete injusticias, ¿no? Porque dentro de un barrio puede vivir alguien que en algún momento pudo tener esa propiedad o alquilar en ese lugar, pero eso no significa que sea rico, ¿no? Entonces digo, no quedó para nada claro cómo iba a ser el proceso de segmentación. Ahora digo, cuando nosotros nos fuimos al gobierno, después del enorme esfuerzo que la gente hizo por bajar tarifas, casi el 80% del valor real de la tarifa ya se pagaba. Si el gobierno de Alberto Fernández hubiera mantenido el aumento de tarifas de acuerdo a la inflación de los costos de la energía, hoy no tendría que hacer un ajuste como el que tiene que hacer, que le va a doler a todos los que tengan que pagar, no importa a quién le toque. Y además, es mentira que durante los últimos 2 años nosotros no lo estuvimos pagando. Ya lo pagamos, lo vamos a pagar 2 veces. Lo vamos a pagar ahora con el tarifazo y lo pagamos con la inflación antes, porque tuvo que emitir, entre otras cosas, para subsidiar a las empresas de energía. Entonces, digo, detrás de cada una de estas cosas hay una postergación del problema, barrera abajo de la alfombra, y al final el problema siempre termina saliendo. ¿Vos creés que les dejan una bomba? Digo porque uno escucha cosas. Sí. La Espina habló de una bomba, sobre todo lo de los vencimientos del fondo. El Colo Borestein, un economista, estuvo el otro día y dice, bueno, podría, si se cumple, ve difícil que se cumpla, si se cumple el sendero de déficit fiscal, les va acomodando también ese déficit. Y ahí es un escenario más favorable. ¿Qué pensás vos? ¿Qué heredarían en 2023 si las cosas se siguen así? Primero vamos a heredar un gobierno inflacionario, porque todo el programa que trajo Guzmán al Congreso no se ocupa de la inflación. Y las recetas que el gobierno está proponiendo para combatir la inflación son equivocadas. Primero, los acuerdos de precios, que del 70 para acá ninguno funcionó. Ahora nos van a querer decir que aumentan las retenciones para evitar la inflación. Yo quiero decir algo con números de 2021. El año pasado América Latina tuvo en promedio entre un 6 y un 10% de inflación. Solo Argentina y Venezuela superamos esas cifras. Argentina 51% de inflación. ¿Cuánto aumentaron los productos agrícolas? No solo que vende Argentina, que vende también al resto de América Latina. 20%. No es verdad que un país tiene inflación cuando aumentan sus productos agrícolas que venden en el exterior. Entonces, nos van a querer vender el cuento de que aumentan las retenciones como manera de pelear contra la inflación. Mentira. Vamos a llegar al 2023 con una Argentina con alta inflación. Vamos a llegar al 2023 con una deuda en pesos, moneda local, porque uno de los argumentos para votar el programa económico del fondo que no votamos era recién a partir de 2026 se empieza a pagar el acuerdo con el fondo. En el 2024 hay que pagar un vencimiento por la deuda que toma en pesos Alberto Fernández, equivalente a 60.000 millones de dólares. Si les parecía mucho que pagáramos 20.000 millones de dólares este año por el acuerdo del fondo, ¿no les parece un montón que el gobierno que inicie en el 23 arranque teniendo que pagar 60.000 millones de dólares? Digo, esta es una deuda que Alberto ha venido construyendo y que lo va a convertir en el presidente que más endeudó a la Argentina en la historia. Por eso, va a ser un panorama complejo. Así es. Y digamos la realidad, y es, hay una doble vara y una doble tolerancia. Si es un gobierno no peronista, la tolerancia es más baja. Lo has experimentado en carne propia. Lo que te pregunto es, ¿cómo imaginas ese escenario donde a lo mejor las paritarias, vamos, no van a ser mucho más aguerridamente defendidas de lo que uno ha visto a Baradel, casi en silencio, y otros gremios muy importantes acompañando al gobierno? Uno no sabe cuánta tolerancia van a tener todos esos actores sociales tan importantes cuando ustedes sean, si es que lo son, gobierno. ¿Cómo imaginas ese escenario complejo con menos tolerancia? Primero creo, Diego, que la sociedad te da el poder de transformar. Creo que, y apuesto a que nos lo den en el 2023 y que sostenga esa transformación. Hay una enorme necesidad de verdad en la gente. La gente te dice, no me vendas más espejitos de colores, no me digas más que voy a estar bien rápido. Yo ya sé que esto va a ser difícil, sé que va a ser largo. Estuve en Expo Agro la semana pasada y un grupo de productores chicos, 80 hectáreas, 100 hectáreas, no grandes productores, me decían, manteneme las reglas por unos años
Y yo te acompaño con el esfuerzo, pero decime cuándo salimos, 4 años, 5 años, 6 años, pero decime cuándo. Y en el medio no me cambies de reglas de juego de un día para el otro. Yo creo que si hay un gobierno que propone un camino claro, con la verdad sobre la mesa, y le dice, con esa verdad sobre la mesa a los argentinos, cuánto tiempo va a llevar, cuánto esfuerzo cada uno tiene que poner, empezando por la política y por el Estado, porque parte de lo que hoy genera tanta indignación es que hoy estamos discutiendo cómo el sector productivo va a volver a pagar la fiesta y mientras tanto están creando una subsecretaría para que la gente esté de buen humor y para que sea más resiliente, lo cual es un delirio. Vos ves un cambio de la sociedad, un aprendizaje, y ves que se tolerará mejor el esfuerzo que habrá que hacer. Insisto, y por último, y te despido con esta amabilísima pregunta, y es, ¿cómo te imaginas ese mano a mano con, pongo Baradel como figura, pero hay otros tantos? ¿Cómo te imaginas? ¿Esa misma reflexión tendrá Baradel y otros secretarios generales u otros actores o los movimientos sociales? ¿Tendrán ese mismo aprendizaje incorporado? No sé, ojalá que sí, pero si no lo hacen, la fuerza de los padres que hicieron que las aulas se volvieran a abrir después de 1 año y medio por su presión y su organización, la fuerza de la gente que hoy recibe planes y con la inflación se da cuenta que esa es una receta que ya no le sirve y que no le alcanza y que quiere trabajo y no hay changa, toda esa gente les va a quitar su legitimidad y su poder. Estoy convencida de eso. Entonces, o entienden y hacen ese aprendizaje, o estoy convencida que toda esa gente que muchas veces utilizaron no los va a acompañar. María Eugenia Vidal, gracias por este ratito aquí. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches a todos. Bien. Voy volviendo. Voy volviendo. Pasa por ahí, está flaquito. Sí, claro, sí, claro que sí. Bueno, y voy a comunicarme con... ¿Quién? Vamos. Yo les aviso que yo no sé quién es, ¿eh? Yo en este momento, ¡aló! Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo está, Expert? Linda publinota metieron recién, ¿eh? Sí, claro, justamente. Ahora en la tanda voy a estar muy atento para contar los avisos de Larreta y Jorge Macri. A papá mono con rama seca. ¿Eh? Cuando me entrevistan a mí no me tiran tantos centros. Faltó solo que bajaran las luces y pusieran un bolero de Manzanero de fondo. Bueno, igual me alegro de que ahora seamos todos liberales. Perdón, escúcheme, ahora usted agrede, ahora escúcheme. ¿A usted no le parece realmente importante qué harían si les toca el turno con los actores de siempre que van a corporativamente a resistirse? Esa es una pregunta para usted. ¿Usted qué haría? A ver. Echaría 10 millones de empleados públicos de una. Rodeo la Casa Rosada con tanques y echo 10 millones de empleados públicos de una, de one. No se nos había ocurrido antes. ¿No? Era eso, había que conseguirlo. Nos va a tener que contratar una parte. Está muy bien. De una, a esos 10 millones de empleados públicos los mando a Ucrania. Ay, Dios mío, no diga eso. Sí. Bueno, con una camiseta con la cara de Zelensky. ¿Eh? Y con una inscripción que diga Putin, putón. ¿Eh? Escúcheme. Para que veas que tengo huevos. Sí. Bueno, Expert votó en contra, vamos a recordar eso, del acuerdo con el fondo, ¿eh? Sí, ¿a dónde se fue Fernando Iglesias que anda desaparecido? ¿Está de voluntario en Ucrania? ¿Alguien sabe? ¿Qué Porque pasó? se abstuvo, ¿no? No, ausente. Sí. Ausente. Vos no te das una idea, Diego, la cantidad de estos vendehumo que se hacen llamar halcones, que hace unos años me pedían selfies en los asados, me decían, profe esto, profe lo otro. ¿Que se hacen qué? Y ahora de repente, como les tiraron un contratito del PRO, me volvió un peligro para la República. Por favor, ¿qué somos marcianos? ¿Qué estamos locos? Escúcheme, hay gente del PRO que dice, este famoso giro, que dice... Expert termina haciéndole el juego al kirchnerismo. Funcional. Bueno, ¿cómo me gustaría que Juntos por el Cargo se pareciera más al valiente López Murphy y menos al traficante de baldosas? Bueno.
¿Cuántas veces me vas a romper la vereda, la reta? Deben creer que está jugando al Minecraft todo el día con el pico rompiendo piedras. Muy bien. Gracias. Pero por suerte se les termina, porque la gente se está empezando a despabilar. Está harta de que le digan pollo o pasta. ¿Y qué serían ustedes en el avión? ¿Pollo no son, pasta no son? ¿Qué son ustedes? Los libertarios. Seríamos un bife a la criolla. Muy bien. Muchas gracias. El menú que hay que comprar, el menú que hay que comprar, muy digo. bien. A las finas hierbas. Ahí está, a las finas hierbas. Muchas gracias, Esper. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, hacemos una tanda, va. Bueno, muy bien. El jueves sesiona el Senado. ¿Aprobará el acuerdo con el fondo también? ¿Y cómo será la seguridad? Pablo de León. Bueno, vos viste que, veíamos en el video, todas las agresiones, las bombas de pintura fueron sobre el sector del Senado. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quiere poner vallas. Pero está en esta cuestión porque el Senado, ¿quién lo maneja? Nadie más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner, que hoy tuvo este contrapunto a través de Andrés Larroque. Habrá que ver, y en esto apelo también a Rolo, el tema de cómo será finalmente el operativo de seguridad, que no hubo ruido entre la Nación y la ciudad, ¿no? Todo indica que va a haber vallas el jueves en el Senado. ¿Por qué? Porque la decisión de poner o no poner vallas siempre depende de quien hace el operativo, que es la policía de la ciudad. Pero ¿qué venía ocurriendo? Que Cristina no quería vallas en la Plaza de Mayo porque decía que traían reminiscencias del macrismo. ¿Te acuerdan que acusaban a Macri de tener que alejar al pueblo con vallas? Entonces, cuando Cristina vuelve al poder, empieza a resistir las vallas porque ella quería dar otro mensaje. En el Congreso ocurrió lo mismo. Lo que dicen fuentes del gobierno porteño es: la que no quería las vallas era Cristina, si bien el operativo era nuestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dicen fuentes del gobierno porteño. Vamos a dejar de escuchar lo que quiere Cristina y vamos a poner las vallas cuando lo consideremos necesario. Es decir, van a poner las vallas. ¿Qué pasó en el medio de todo esto? Aníbal Fernández hoy salió a decir, muy suelto de cuerpo: yo hubiera puesto las vallas. Lo dijo públicamente hoy, cuando ayer había tenido que salir a responderle al Cuervo Larroque con esta pelea donde Larroque le dice no la cuidaron a la vicepresidenta. Aníbal dice sí, la cuidamos, nosotros la llamamos, le pusimos policías encubiertos alrededor de ella. Bueno, ¿qué termina hoy apretado un poco más? Aníbal dice yo las hubiera puesto, pero no las quisieron poner ellos. Cristina, Rolo, hoy en su video afirma y en su tweet que esto fue armado y dirigido hacia ella. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Quién y para qué habría hecho eso? Sería saludable que la hipótesis de Cristina fuera que fue un atentado contra el Senado, porque ella lo toma como un atentado personal, y esto fue un atentado contra una institución. Perdóname, esto se le escapa a ella. Marcaron primero con pintura roja. Es verdad que marcaron con pintura roja, hay marcas. Aníbal Fernández habló de una cuestión ritual, casi bíblica, esto de... Me parece una exageración absoluta, lo digo, pero son las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación. Perdóname, pero contanos, ¿qué cosa bíblica? Cuando se usaba sangre de cordero para marcar las casas de quienes eran... Herodes. Claro, de quienes no estaban cumpliendo con los rituales de la época. Pero la hipótesis es, marcaron... No es la hipótesis. ¿Cuál era el despacho de Cristina? Está filmado. Bueno, vamos entonces, a la derecha. ¿es real que le tiraron a Cristina sabiendo que estaba Cristina? Es real que tiraron contra el sector y es real que fue marcado el despacho de Cristina. ¿Qué ocurre? Que esto fue parte de un plan que tenía varias aristas, y esto es lo que no quieren reconocer desde el kirchnerismo, porque el ataque contra la oficina donde estaba Cristina se hizo exactamente a la misma hora en la cual se prenden las gomas en la 9 de julio. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cómo había un grupo que ponía la goma, que fue a las 3 de la tarde? Bueno, cuando vos mirás el video que muestra hoy Policía Federal a través de Cristina Fernández de Kirchner, se ve que es a la misma hora, que alguien da una señal y hacen esto en conjunto. Lo que dice la justicia, y con esto le cierro... Esperá que tenés un problema de audio. Ya vuelvo a vos. Osvaldo, tenías una sola cosita. Entonces, lo que queda claro es que no hay que hacerle caso a los caprichos de Cristina. Exactamente. Cristina dice, no quiero vallas, entonces todo el mundo hay que hacer lo que hizo Cristina. Bueno, señora, van vallas, basta. No, igual, desde el sentido común, cuando vos ves el video y ves lo cerca que están, que llegan del Congreso de los manifestantes, la verdad es que
seguro que una manifestación no puede llegar hasta un edificio público donde están... Igual esperemos que... Estamos hablando de una bandera histórica del kirchnerismo que está lastimada y la bandera es jamás alguien marchará contra nosotros, dado que nosotros en estos tantos años de kirchnerismo solo dimos y nunca quitamos. Ese es el video. Ese es el video de Cristina. Ese es el primer video de Cristina. Ojo, no revises otras tantas deudas y sobre todo, porque le achacan a Alberto Fernández haber negociado mal y sobre todo a Guzmán, basta ver la negociación de la estatización de YPF, cómo se ríen en España de cómo se le pagaron 5.000 millones. Le llenaron la cara de dólares. Le llenaron la cara de dólares las negociaciones con el Club de París. ¿Cómo fue la negociación con el Club de París? El Club de París también. O sea, debíamos 8.000 millones de dólares y se terminamos pagando 9.000. Bueno, pero por eso. Entonces, ojo que acá el cuestionamiento es, Néstor hubiera negociado con otra firmeza frente al fondo. Y el reclamo contra Guzmán, te puede gustar después o no Guzmán, tendría que haberle dado, tendrían 20 años que haber conseguido y quitar la sobretasa. Bueno, igual andá vos y fíjate qué te parece. El kirchnerismo también debería hacer reflexión, tomando esto que vos mencionabas de les duele haber perdido la calle y que alguien los agreda a ellos. Deberían reflexionar las alianzas que crearon durante el macrismo para que justamente fuera atacado el Congreso, ¿se acuerdan? En 2017 con las piedras. ¿Por qué digo alianza? Porque al famoso Gordo Mortero lo protegieron. De hecho, el Gordo Mortero se entregó recién cuando Alberto estaba otra vez en el poder y le hicieron una de estas promos de los últimos tiempos desde la justicia para que no fuera en cana. Entonces, los que ahora agreden al Congreso, a los policías y también al despacho de Cristina, son los mismos que antes estaban aliados con el kirchnerismo contra el macrismo. Hay un elemento importante que es que en voz baja en el gobierno nacional te reconocen que el accionar de la policía de la ciudad fue impecable, porque en el momento que entró, accionó, resolvió el tema y no tienen un solo elemento para decir que hubo represión. Bien, hemos llegado al final, gracias por acompañarnos. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano. Hasta mañana.